si os parece. Después de haber escuchado y de haber estado hablando sobre la ciudad a la que aspiramos, ¿no? La ciudad a la que necesitamos de cara al futuro, ¿no? Una ciudad más saludable, que lo han estado comentando Jesús y José Fariña hace un momento. Hay que saber qué límites tenemos y qué posibilidades tenemos de llevarlo a cabo, ¿no? Cómo se hace eso dentro de un proceso administrativo. Que en el ayuntamiento nada es fácil, porque también en la utilización de recursos públicos necesitan de la fiscalización y del control suficiente para que el uso sea razonable y adecuado, pero además de eso creo que sí que es necesario mirar desde la política el marco normativo, no como algo neutro que se nos viene dado, sino como, en primer lugar, algo que se puede cambiar, que no es inamovible. Entonces hay ciertos límites que nos hemos dado, ¿no? Es una regulación que nos hemos dado, pero que podemos cambiar. Y por otro lado, que el marco jurídico no está exento de ideología, ¿no? Al final, igual que la ciudad se construye y según la configuración de la ciudad se fomentan o se disuaden de unos usos u otros, el marco normativo también hace que las cosas se hagan de una determinada manera. Y digo esto porque para nosotros ha sido fundamental estos años, y entiendo que en otros municipios también, que es recuperar los servicios públicos, ¿no? La municipalización o remunicipalización de servicios. ¿Por qué es tan fácil privatizar y es tan complicado recuperar esos servicios, ¿no? Eso tiene que ver con quién hace las leyes, las normas. Y bueno, pues hay que ver también dentro de esos límites qué recursos se pueden hacer. Luego no quería comentar dentro de la privatización, ¿no? Y de por qué y a qué modelo vamos con esa privatización de servicios y de dónde viene bueno, sabemos, la mayoría que estamos aquí contextualmente, que sí que se ponen unos límites y unas trabas a partir de la crisis de 2008, en lo que... Pero me he ido así como... me he ido como al final, pero bueno. Sí hay una regulación que luego sé, porque he visto la presentación de Fernando, que entra al detalle de qué límite se ponen, ¿no? Con todo el tema de la tasa de reposición de las plantillas, en la que se impide crecer a los ayuntamientos en número de personal, o el tema de la limitación de presupuestaria, de gasto presupuestario, incluso bueno, se dejan de convocar ofertas de empleo público, se congelan, de manera que lo que se llama racionalización, que por supuestísimo no está exento de ideología, fomenta que los ayuntamientos y las instituciones públicas no puedan o se le dificulte ofrecer servicios públicos si no es a través de la contratación, ¿no? Entonces no es casual que la mayor parte del dinero que es público, que se contrata, ¿no? que se destina a contratar a empresas, recaigan, por poner así unos datos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid en 2016, solo 10 empresas se quedaban con el 54% de los contratos del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Empresas que nos suenan a todos, como Ferrovial, OHL, SACIR, FCC, Endesa, Gas Natural, ACS, entre otros 3 más. O en 2021, por irnos un poco más cerca, todos estos contratos que tienen que ver con tecnologías de la información, con nuevas tecnologías, solo 3 empresas, Telefónica, Indra y Natu, se han hecho con 700 millones de euros, que son el 30% del presupuesto que se ha destinado en diversas administraciones públicas a contratos TIC. O en 2022, el año pasado, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia ha tenido que multar a 6 de las principales constructoras por alterar el proceso competitivo de las licitaciones en construcción de infraestructura durante 25 años, ¿no?
y le ha puesto una multa de 203 millones, que así sería la alteración de la competencia. Empresas a las que han multado: Acciona, Dragado, FCC, Ferrovial, Obras como Artelaí y SACI, ¿no? Que son curiosamente las mismas que se quedan los contratos en el Ayuntamiento de Madrid y las que son licitadores de muchos de los contratos públicos, porque por una parte las normas están hechas a su medida, ha habido intentos de que no sea así y de abrir la contratación pública a pequeña empresa y a autónomos, pero incluso de esa manera, pues como son grandes grupos empresariales, son capaces de llegar a copar esos mercados, incluso con las medidas que lo desincentivan, ¿no? Con esto, y no me entretengo por no ahondar mucho más, para nosotros es fundamental el tema de la recuperación de los servicios públicos a gestión directa, porque principalmente los contratos que solo se hacen para contratar trabajadores sin que ni la estructura, ni la organización, ni ningún tipo de recurso material se ponga por parte de las empresas licitadoras, sino que solo consisten en contratación de personal, pero contratación de personal con un convenio que es el del sector al que se dedique ese contrato, que tiene muchas peores condiciones laborales que la gente de los trabajadores municipales que tienen el convenio colectivo del Ayuntamiento de Getafe. Esto, por ejemplo, nosotros, la primera iniciativa que llegamos era la del Centro de Adicciones aquí de Getafe, el CAI, en el que denunciaba una psicóloga clínica que ella cobraba 800 euros menos que sus compañeros psicólogos clínicos contratados por el Ayuntamiento directamente, trabajaban 70 horas más al año, tenían derecho a menos vacaciones y no tenían permiso retributivo de asistencia sanitaria, por ejemplo, ¿no? Son una diferencia al mismo trabajo, ¿no? Distintos salarios y distintas condiciones laborales. Eso, además, que era, en el caso del CAI, por ejemplo, los médicos, ¿no? La diferencia del convenio te implica en el salario que un médico en el Ayuntamiento de Getafe cobra 40.000 euros, pero si el servicio es de centro sanitario, por ejemplo, un médico que esté en el servicio de prevención de riesgos laborales, en una empresa privada cobraría 37.000, que bueno, son de 40 a 37, pero los médicos del CAI, por ejemplo, cobran entre 21 y 25.000 euros porque su convenio es el de acción social. No, al final haces una diferenciación entre trabajadores que ofrecen los mismos servicios de manera brutal, ¿no? Al final los servicios son más baratos, pero son más baratos porque son los trabajadores los que están haciendo, la explotación de los trabajadores los que hacen que tengan esas capacidades, ¿no? Y luego no solo a nivel de salario, sino que tienes una falta de planificación sobre las plantillas municipales, sobre los trabajadores municipales, que hace que, por ejemplo, haya contratado 4 psicólogos a un cuarto de jornada en vez de a un psicólogo a jornada completa, porque responde a 4 contratos diferentes, ¿no? O 2 medios psicólogos, o 2 medios médicos, o 2 medios lo que sea, porque uno es de un servicio y de un contrato y otro de otro. O el caso de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, que que las citas con los mayores las gestiona el ayuntamiento y no la empresa, hace que no puedan planificar su trabajo, con lo cual no hay ninguna contratada a jornada completa porque no sirven esas horas, ¿no? Extra. Pues todo ese tipo de cosas para nosotros son importantes, ¿no? Y por eso hemos dado la batalla desde el principio y aquí seguiremos dándola, porque las cosas se puedan hacer de otra forma, y eso yo creo que en parte también lo vamos a ver con Fernando, ante esta situación que limita, qué se puede hacer, ¿no? Y cómo podemos hacerlo. Así que, bueno, os dejo ya con Fernando. Él es Fernando Aguado Barriales, es tesorero de Coslada en estos momentos, pero nosotros, si no me equivoco, te conocimos en Fuenlabrada, cuando era director general de Contratación, Patrimonio y Bienes del Ayuntamiento de Fuenlabrada. También ha sido secretario interventor de
dos ayuntamientos, del de Benavente y de otro de Carrión de los Condes. Que fíjate que lo puse y digo, no voy a ser tan específica. Y de la Diputación también. Eso es, de León. Y yo soy de León, que es importante. Y él es de León, que es súper importante. Que lo sepáis. Luego él ha sido ponente de varios cursos y además autor de publicaciones que son referencia dentro de la hacienda local y docente de cursos especializados de gestión administrativa. Entonces es un lujo tener un ponente tan acreditado como Fernando y tan ameno, seguro, contándonos el laberinto administrativo. Vamos a intentarlo, desde luego. Muchas gracias, Fernando. Bueno, el lujo y el gusto es mío, ¿vale? Así que muchas gracias a Jesús y al resto de los compañeros y las compañeras de aquí de Getafe y de Madrid por haberme invitado. Muy interesante la ponencia anterior, enhorabuena también. Se hablaba de educación, qué importante, ¿no? Me ha gustado venir aquí precisamente por eso, porque creo que educar a la sociedad, educar en generar esas sinergias en las buenas praxis es muy importante, ¿no? A mí el urbanismo me gusta la arquitectura, me gusta viajar. Y hablaban del ejemplo del País Vasco, ciudades como San Sebastián, donde el urbanismo es armonioso, la ciudad es armoniosa. Y no os quepa duda que es, entre otras muchas razones, porque la sociedad, la ciudadanía está educada en tener ese respeto por lo bonito, ¿no? por lo adecuado. Por lo tanto, todo este tipo de iniciativas me parecen muy interesantes. Yo acostumbro a dar clase a funcionarios, así que espero satisfacer en la mejor de las medidas las demandas y los intereses que tengáis. Me gusta hacer esto abierto, no vengo aquí a dar ninguna ponencia ni ningún tipo a leer la tesis, ni ninguna cosa que sea aburrida para vosotros y para vosotras. Me podéis interrumpir en cualquier momento para hacer esto lo más dinámico posible, ¿vale? Que no se nos olvide hablar de la contratación, en particular de la problemática con la ejecución de los contratos. La normativa y un poco la idea que tenemos se centra en el proceso de licitación, cómo se hace una selección a través de unos criterios públicos y de concurrencia de empresas, de contratistas, que luego en muchos de los casos no se siguen cuando se ejecuta el contrato a través del responsable, liquidación de los contratos, modificación de los contratos. A mí mi experiencia profesional me ha dado una visión bastante crítica de lo que hay, de lo que tenemos, ¿no? Me hablaba mi compañero, el concejal de Coslada, Fernando, que después de todo lo que habíamos explicado a nivel de urbanismo, de planeamiento, dice, pero hay que llevarlo al ayuntamiento, ¿no? Yo proceso en expedientes administrativos, mi cabeza está preparada para eso, a cualquier hora, ¿de acuerdo? De hecho, Fernando me decía que hablando pues, de conseguir cómo la gente joven accedía a la vivienda, decía, bueno, pues bonificamos el IBI. Le digo, no se puede. Artículo número 8, Ley General Tributaria 58/2003, principio de reserva de ley tributaria, donde los beneficios fiscales tienen que estar marcados en la ley. La Ley de Haciendas Locales, 2/2004, artículos creo que 60 y siguientes que regulan el IBI, no recoge una bonificación, una exención de ese tipo. Por lo tanto, no puedes eximir de que paguen el IBI. Y decía él una cosa muy interesante, dice, hacemos una subvención, y digo, lo podemos pensar. O sea, el tema jurídico, más que entender, digamos, de criterio político, lo que sí que entiendo es de alternativas. Y es ahí donde los técnicos, con la colaboración de quienes llevan las ideas, que en este caso es la parte gubernativa, la parte política, tienen que trabajar de común acuerdo, ¿vale? Yo veo tres hándicaps en el trabajo de un ayuntamiento fundamentales. Que es por un lado el personal, las personas con las que vas a trabajar, que te saquen adelante tu programa, porque vamos a hablar claro, no es fácil. No hay gente suficientemente preparada y sobre todo con iniciativa y liderazgo para llevar a cabo los proyectos desde un punto de vista técnico dentro de un ayuntamiento. Y no hablo de política, hablo de la ejecución administrativa. Estamos en un continente que probablemente sea la burocracia del mundo y España la burocracia de Europa, así que tenemos aquí la burocracia de la burocracia. De alguna manera se ha visto con el tema de los fondos europeos, estos que están llegando, donde yo estoy de presidente de la mesa de contratación del Ayuntamiento de Coslada y cuando aparece un contrato de los fondos europeos, de los Next y demás, tengo que firmar un documento diciendo que no me estoy enriqueciendo, que hay una serie de banderas rojas o que mi patrimonio no ha aumentado como consecuencia de esa licitación. Quiero decir, eso es lo lógico, ya se tiene que presuponer. De hecho, lo hago con el resto de contratos, no solamente con los de los fondos europeos, y bajo mi responsabilidad como funcionario público debo de mantener esa objetividad
debo de mantener esa imparcialidad y sobre todo ese respeto por el dinero público, ¿de acuerdo? Y por los intereses generales. Por lo tanto, ya tenemos más documentación que llevar a cabo. Los expedientes administrativos se ralentizan enormemente. Yo veo que en ayuntamientos, particularmente el capítulo 6, que es anexo de inversiones de la clasificación económica, en la mayoría de los casos queda ejecutado en un 30 o un 40% porque los proyectos de inversión no se realizan. Yo siempre he criticado mucho en los ayuntamientos, digo, no podéis elaborar un presupuesto en septiembre para que se apruebe en octubre, noviembre, diciembre, entre en vigor el 1 de enero, con unas inversiones, con unas obras que no tenéis redactado el proyecto. Porque entonces, si aprobáis el presupuesto y entra en vigor el 1 de enero, tenéis que encargar la redacción del proyecto, que es un contrato administrativo de servicios, entre que lo redactan, te pegas con los arquitectos redactores, si no te lo hacen en la casa, que es quien debería de hacértelo. Ojo con eso, también con la dirección de la obra, que debería de ser personal municipal, para no barrer a favor del contratista, ¿vale? Pero es que además, cuando te han redactado el proyecto, has terminado, licitar la obra, y cuando licitas la obra es el verano, pero cuando adjudicas la obra es el otoño, empiezan las lluvias y entonces ya se jodió. Me dijeron que voy a decir tacos, no insultar, ¿de acuerdo? Pero, ojo, porque acaba el año y ya entra el presupuesto del N+1, del siguiente, y ya no tienes consignación para esa obra, porque no puedes presupuestar 2 veces la misma obra en 2 presupuestos diferentes, ¿de acuerdo? Tienes que esperar a la incorporación de remanentes, que es la liquidación del año anterior, que se aprueba en torno al mes de marzo del siguiente, lo sabéis los que estéis en los ayuntamientos, para tener consignación y poder pagar al contratista que hace la obra. Total, 2 años para una obra, solamente por temas presupuestarios, por temas técnicos, ¿vale? Y eso es algo que hay que explicar. En definitiva, hay 3 circunstancias que hay que tener en cuenta a la hora de llevar los proyectos públicos, los proyectos políticos. Por un lado tenemos el tema del personal, tenemos el tema jurídico y tenemos el tema económico, ¿no? De alguna manera yo voy a aventurarme a decir que al final la política es tomar decisiones ante necesidades infinitas con medios limitados, ¿de acuerdo? Personal del ayuntamiento, para mí el ayuntamiento es de la clase media, pasa un poco como los equipos de fútbol, ¿de acuerdo? De la clase media, digamos, a nivel funcionario, a nivel empleado, a nivel técnico hoy en día. Todo se ha tecnificado mucho, ¿no? Los ayuntamientos acostumbramos, los habilitados, a ver donde hay muchos auxiliares, muchos oficiales. De alguna manera se responde a un criterio tradicional donde había un jefe de unidad, un tesorero, un interventor y luego auxiliares administrativos y demás. La filosofía que hoy en día es la del técnico medio o el técnico superior, que es quien saca el trabajo del día a día. La intervención, por ejemplo, se ha complicado enormemente con el suministro de información, con los informes sobre la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad, que también lo tocaremos un poco, tema de reglas fiscales, si queréis lo puedo explicar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para mí es muy importante que el ayuntamiento se dote de medios personales adecuados, con un conocimiento técnico suficiente, que sepan dar las alternativas, con la proactividad, con el interés, ¿vale? Con las ganas de ser posibilista y no obstruccionista, para que se pueda llevar a cabo el programa político de quien han sido votados y por lo tanto representan a los electores. Aparte, por supuesto, de todo lo que habéis hablado antes sobre ese, digamos, embudo que puede llevar a las asambleas a la participación a nivel ciudadano, ¿de acuerdo? Entonces, personal muy importante, saber con quién estamos trabajando. En la administración se debería de pagar la iniciativa, se debería de motivar esa iniciativa, la responsabilidad y el liderazgo, ¿de acuerdo? Para que se lleven a cabo los proyectos. Otra circunstancia que tenemos es la normativa. Como bien os estoy diciendo, un procedimiento de contratación lleva una serie de fases. Tenemos la redacción como documentación administrativa, donde todo contrato tiene que tener una memoria o un informe de necesidad que emite la concejalía de turno, ¿vale? Tiene que haber un pliego técnico donde se definan las circunstancias, tiene que haber un pliego de cláusulas administrativas, un informe jurídico, una propuesta, un informe de fiscalización de la intervención y un acuerdo del órgano competente, ya sea el alcalde, la junta de gobierno o el pleno, solamente para empezar a licitar el contrato, ¿de acuerdo? Luego tenemos la mesa de contratación con la exposición en la plataforma del sector público de contratación, las sesiones de la mesa, la propuesta al órgano. Tranquila. El órgano de contratación con los informes de fiscalización de nuevo y el informe jurídico resuelve adjudicar el contrato. Se formaliza el contrato, comienza la ejecución del contrato, los modificados que puedan llevar durante la ejecución del contrato y, por último, el cumplimiento, la recepción del mismo y el plazo de garantía. Por lo tanto, todo esto que suena tedioso no os podéis imaginar lo que vivimos a diario, ¿no? Y realmente
realmente otro problema que tenemos, que podemos empezar así con la ponencia, es que el ayuntamiento, los ayuntamientos, o sea, la normativa no está preparada para los ayuntamientos y es algo que vosotros y vosotras a nivel de responsabilidad política tenéis que tener en cuenta. Tenemos un reglamento de contratos del año 2001, otro del año 2009, una ley del año 2017, que se despacha con 2 disposiciones adicionales, la segunda y la tercera, que regulan los ayuntamientos. El resto es contratación que tiene más que ver con el Estado o con las comunidades autónomas. Por lo tanto, lo primero es que hay que tener en cuenta que los ayuntamientos, y Getafe para mí es un ayuntamiento grande, yo vengo de León, ¿de acuerdo? No os puedo ni explicar uno con 5.000 o con 400 habitantes que lo tengo en mi provincia, ¿vale? Por lo tanto, ya la normativa le complica. La normativa complica tanto a un ayuntamiento como para sacar un expediente de gestión de unas piscinas, o de la peluquería o la podología de los centros de día del Ayuntamiento de Coslada, que tengo aquí un ejemplo, ¿de acuerdo? Te vuelves loco para sacar eso. Otro problema normativo, lo del personal ya lo he cerrado, ¿vale? Clase media, importante, como los equipos de fútbol. Pero lo del tema de la normativa es así. ¿Por qué? Porque nos encontramos con una serie de requisitos que nos hace ser poco ágiles en cuanto a la consecución de los correspondientes resultados, ¿vale? Entonces, eso es importante también. Y por último, tenemos la situación presupuestaria. La situación de la consignación, de la disponibilidad, del famoso coste de oportunidad al que tenemos que enfrentarnos cuando se toman las correspondientes decisiones. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, hablo de otro tema muy interesante que es el principio de subsidiariedad, que viene en la Carta Europea de Autonomía Local. La administración local, pues le escuché a mi querida concejala Teresa de Coslada, ¿no? que decía que la administración local quemaba mucho, pero luego era muy agradecida porque realmente veías los proyectos in situ, ¿no? Cómo se desarrollaban y se podían materializar de manera inmediata en la ciudadanía, en el vecindario, ¿no? Y que por lo tanto la política local enganchaba. Yo, bueno, pues la escucho con interés y me parece muy bueno, ¿no? Ese principio de subsidiariedad te lleva a que el ayuntamiento es la administración más próxima. Atendemos necesidades infinitas con medios muy limitados y con normativa también que nos lo pone muy complicado. Insisto de nuevo, ¿no? Fijaros que la ley de contratos es la misma ley para el ayuntamiento de Villamor de la Vega, provincia de León, 400 habitantes, que para el ayuntamiento, Getafe es un municipio de gran población, pero por ejemplo el ayuntamiento de Zamora o el ayuntamiento de Coslada, 80 y pico mil habitantes. Entonces eso ya nos complica mucho cómo estamos trabajando. Por lo tanto, primero, intentar que de alguna manera se haga una técnica de impacto normativo donde sepamos por qué nos estamos regulando, cuánto nos estamos regulando y sobre todo para qué nos estamos regulando, que me parece muy importante. Insisto otra vez con el ejemplo de los fondos NEST y toda la documentación adicional que tenemos que preparar, cuando a mí no se me ocurriría cometer una ilegalidad o una inadecuación, inmoralidad de ese tipo, ya no por lo público, sino también por mis propios estudios y mi modo de vida, que es ser funcionario, ¿de acuerdo? O sea, evidentemente hay que entender que las cosas tienen que ir su cauce y el que la haga, pues que la pague, pero no podemos llegarnos de documentación, llegarnos de documentación y que se extiendan tanto un expediente administrativo. La ley de bases de régimen local, otro tema con el municipalismo. Ocurre también que la propia Constitución española, la normativa general, se ha olvidado también de regular la sensibilidad de la administración local. Entonces, ya hay un reparto competencial muy claro entre el 148 y 149 de la Constitución española, los estatutos de autonomía, pero nadie se ha acordado de las competencias municipales, que esta ha sido otra locura. Estamos con la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, donde hablaba de una administración, una competencia. Hablamos todo el tema del ejercicio de las competencias de manera económicamente sostenible, pero los ayuntamientos después de eso, de esa crisis que se sufrió a partir del año 2008-2011, han vuelto a prestar competencias a todo lo que daba, o sea, a todo lo que se pedía, ¿no? Y eso genera un problema. Otra cosa que me parece muy interesante de la normativa, por ejemplo de contratación, es que con el reglamento del año 2001, la propia ley de contratos, estamos súper preparados para sacar un contrato de obras y nada preparados, bochornosamente preparados para sacar un contrato de servicio de atención psicológica a víctimas de violencia de género o de centro de día. O sea, la administración ha tornado, sobre todo la local, y es lo que he visto con los expedientes míos de contratación, en una entidad prestataria de servicios públicos, por encima de las obras propiamente, pero la normativa no está preparada. No está preparada ya desde el punto de vista de la documentación técnica. O sea, yo les decía en Fuenlabrada, donde también trabajé muy a gusto como director de contratación, me es más fácil sacar un contrato de 5 millones de euros de unas obras de un polígono, ¿vale?, que sacar un contrato de atención domiciliaria.
a personas que lo puedan necesitar. ¿Por qué? Porque empezamos con la movida, que esto es otro tema súper interesante para reflexionar. El precio de los contratos. ¿Quién lo pone? ¿Cómo se pone? Porque, vale, está bien el de redacción de obras de urbanización, de abastecimiento, el arquitecto de turno, ingeniero, acude a los precios oficiales del colegio, no se utiliza el de Albacete y te pone, pues como todo proyecto de obras, unidades, lo va desglosando, metros lineales, metros cúbicos, lo que sea. Pero, ¿quién sabe lo que cuesta una psicóloga? ¿Quién sabe lo que cuesta una atención o un material, un suministro, cuando se está pagando a veces a precio de convenio colectivo, que eso nos pasaba en Fuenlabrada, a un médico o a una psicóloga que digo, si es que este precio es irrisorio, no se puede pagar esta cantidad por hora trabajada a un profesional preparado que va a hacer un trabajo tan delicado como pueda ser ese? Y entonces ya se nos empieza a ir la mano con el tema de los precios de los contratos, porque han quedado muchísimas licitaciones desiertas, porque aparte de todo lo que se tarda en licitar, claro, ahora mismo la economía fluctúa, nos ha pasado con obras, nos ha pasado con suministro de vehículos en Coslada también. Haces un contrato hoy, donde empiezas a hacer el pliego técnico hoy, que se va a licitar dentro de 3 meses o 4 meses, es que ya no te viene un concesionario porque han cambiado los precios de los coches. A muchos ni les interesa vender al ayuntamiento porque tienen ya los coches vendidos a los particulares, ¿de acuerdo? Entonces, ese problema lo estamos llevando con la contratación enormemente y los precios de los contratos me preocupan porque se debería de tomar por parte del técnico, y ahí es donde vuelvo otra vez al personal técnico, una responsabilidad muy grande en tanto que quiero saber lo que estamos pagando por los mismos, porque se nos puede ir la mano. ¿Cómo vemos contratos donde hay un 20% de baja? ¿Dónde está aquí el problema? Contratos con un 40% de baja. ¿Qué ha pasado? O lo llevan luego a un modificado del contrato y te piden otro 10 o un 30% motivado en causas sobrevenidas o lo que sea. Vale, que lo sumamos a un precio inicial que habían dado una baja de un 20 o un 30%, cuando a lo mejor otro no se le había adjudicado el contrato porque había dado una baja solamente de un 15 o de un 20. ¿Qué pasa con los modificados de los contratos, con las liquidaciones? ¿Dónde está eso? Eso se tenía que responsabilizar alguien de dentro de la administración, no el contratista. ¿De acuerdo? Porque el contratista no se va a responsabilizar, va a ir a ganar pasta. ¿Vale? Con el tema de las competencias. Las competencias de las entidades locales son propias, delegadas, y luego sacaron otras que llamaron impropias, que luego las dijeron, bueno, que hay un poco feo eso de impropio, y les dijeron distintas de las propias, ¿no? El lenguaje castellano es brutal, ¿no? Las distintas de las propias se regula en el artículo 7. Es que yo soy muy ácido, un día me van a echar del país, pero estoy muy cansado ya. Pero es fantástico por la charla. Sí, ¿no? Sí. Bueno, esto lo hago en el trabajo también a diario, pero me quieren igual. El 7.4, fijaros, voy a leer, ¿vale? Dice, las entidades locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y las atribuidas por delegación, es decir, que no se las atribuye a nadie, pero que vayan los vecinos y las pidan, ¿vale? Y dice, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio con otra administración pública. A estos efectos serán necesarios y vinculantes los informes previos de la administración competente por razón de la materia para evitar duplicidades, y luego también de la que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera, Estatuto de Autonomía. Por ejemplo, en Castilla y León es el artículo número 54 del Estatuto de Autonomía, es decir, la comunidad autónoma. ¿Qué tenemos que pedir? O sea, en puridad, más problemas, ¿no? Me decía Jesús, ¿cómo pueden hacer nuestros concejales, nuestras concejalas, modelo de ciudad y demás? Estos son todo trabas. ¿Por qué? Pues porque yo, por ejemplo, para mí, lo vamos a ver en el artículo 25, es materia de servicios sociales, a ver si la encuentro. Es que en materia de servicios sociales, el ayuntamiento en puridad no puede prestar competencia como tal. Solamente nos dice aquí, a ver si la encuentro, creo que me quedo más arriba, si no me acuerdo de memoria. La evaluación e información en situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación de riesgo o exclusión social. Porque sabemos, y si no os lo digo yo, que el artículo número 148 de la Constitución Española determina que las comunidades autónomas tienen competencia en materia de servicios sociales, en materia de sanidad, y los ayuntamientos están prestando un montón de competencias en materia de sanidad. ¿Y las está delegando la comunidad autónoma? No. ¿Quién está pagando eso? Los ayuntamientos. Les estamos salvando el culo a las comunidades autónomas y al Estado en muchos de los casos. Ha pasado con el tema del COVID, cuando se planteaba llevar mascarillas a los colegios o llevarlo a los institutos pagadas por el ayuntamiento, otros mecanismos como los ozonificadores o movidas de estas de limpieza del ozono y del aire y tal. Digo, primero, la educación es competencia autonómica, la sanidad es competencia autonómica, lo está pagando el ayuntamiento,
no se ha visto ni un duro por la delegación, ¿de acuerdo? Ni un céntimo de euro, y además tampoco se ha tramitado el expediente del artículo 7.4, donde tenemos que pedir 2 informes. Os dejo la página web del Ministerio para que lo leáis, no lo voy a abrir porque aparte que os aburro, habla del ahorro neto, de la ejecución presupuestaria. De hecho, es muy gracioso, bueno, sí, lo voy a abrir para que nos sigamos bien. Pero es que es muy gracioso porque esto, ¿habéis visto? O sea, nos quedamos con la idea, a ver si lo tiras, si no lo busco en Google. Nos quedamos con la idea de que hacen falta 2 informes, ¿no? Uf. A ver si me sale aquí, sí. Sí, creo que sí. Sí, vaya a abrir y perderla. Vale. A ver si me sale así ya directamente. Y no lo tengo que informe haciendo. No sé si sale esto. A ver este. Que me hace gracia porque de esos 2 informes, yo lo digo como interventor, va despacio. De estos 2 informes, requisitos para la emisión del informe, esto lo mandó el Estado, ¿no? De la sostenibilidad financiera del 7.4. Sabíamos que hacían falta 2 informes. Uno de la complicidad, donde tú escribirías a la Concejalía de Servicios Sociales, a la Consejería, a la Comunidad Autónoma de Servicios Sociales, dice, fenómeno. No te preocupes que puedes prestarlo tú, sobre todo, no te va a pagar un duro. Y luego el 7.4 te dice documentación a aportar, ¿no? Y entonces, bueno, pues te viene todo lo que tiene que ver con el informe de sostenibilidad, a ver si sale por aquí también. Mira, nos pide a los interventores identificación de la nueva competencia, proyección a 5 años. Es que lo he leído 80 veces y cada vez que lo leo me sigue pareciendo cachondo. Proyección a 5 años de los gastos e ingresos vinculados a la nueva competencia, salvo que la vigencia de la misma sea inferior, en cuyo caso se limitará a otro periodo temporal, evidentemente. Proyección a 3 años, ¿vale? Que nos piden a los interventores que seamos también profetas. Saldo de realmente tesorería para gastos generales, cuenta 4.13, nivelación presupuestaria, PMP, informe de estabilidad presupuestaria, acudir al endeudamiento con reglas de ahorro neto, deuda viva, o sea, dices, el informe te lo hago yo, no pongas en la ley que tengo que recabar el informe de la comunidad autónoma, te lo estoy haciendo yo ya aquí, ¿no? Más problemas para los ayuntamientos, digo. Bien, lo que hablábamos de las competencias, quería diferenciaros también, como a nivel teórico, entre lo que es una materia, lo que es una competencia y lo que es un servicio, o por lo menos a mi interés o a mi opinión lo que es. El artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local, fijaros lo que nos dice, ¿no? Somos tan pobrecillos los de la administración local, las pymes de la administración pública, siempre digo, que te dice que el municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, volviendo a ese sistema tripartito de competencias, en los términos de la legislación del Estado y las comunidades autónomas. Y no se enumeran unas materias que no son competencias, son materias: urbanismo, medio ambiente, abastecimiento de agua, infraestructura viaria e información y evaluación de situaciones de necesidad social, atención inmediata a personas en riesgo. Insisto con esto, sobre todo de cara a los servicios sociales, ¿vale? Porque esta es la competencia auténtica, digamos, que tendrían que tener los ayuntamientos. Policía, tráfico, ¿vale? Dentro de estas materias exige que la normativa de la comunidad autónoma sectorial, pues desde la ley de urbanismo a la ley de comercio, a la ley de venta al por menor, determine el derecho a participar de las entidades locales en una parte de ese núcleo, de esa materia. Por lo tanto, es lo más aproximado que tenemos a una reserva competencial que debería de haber recogido la Constitución, que lo hizo para las comunidades autónomas, pero no lo hizo para la administración local. Bien, aparte de estas competencias, que quiero que leáis, que quiero que reflexionéis, importante, artículo 25, Ley de Bases de Régimen Local, para que lo tengáis, vamos a hablar hoy del 25, para que leáis en vuestros ratos libres, del 85 y del 86. Y ya con eso me conformo como profesor de hoy, lo demás ya vamos al debate, ¿de acuerdo? Fijaros que en el artículo 26 establece una cláusula que en ayuntamientos como el de Getafe no tiene tanto sentido, en tanto que es un municipio de casi 200.000, ¿verdad? ¿Vale? Un poco como fue labrada, un poquitín menos, ¿verdad? Todos los municipios, alumbrado, cementerio, recogida de residuos, ¿vale? Municipios con población inferior a 5.000, parque público, biblioteca, tratamiento de residuos, población superior a 20.000, protección civil, evaluación, información y situación de necesidad social. Bien, y en los municipios con más de 50.000 habitantes, transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Por tanto, esto, en función de la población, debería de ser exigido porque la ley establece la obligación de los municipios de ser prestado. Vamos a ver también, que me parece ya un poco interesante entrar en la idea de la municipalización,
en la idea de la prestación del servicio, del monopolio de hecho, del monopolio de derecho, de la conveniencia y oportunidad, de la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, nos quedamos, y fijaros, el artículo 27 es la delegación de competencias. ¿Cuántos, podéis preguntar en un ayuntamiento tan importante como puede ser Getafe y demás, cuántos convenios de delegación de competencias tiene la comunidad autónoma o el Estado con el propio ayuntamiento? Competencias que estamos prestando de corrido porque lo demandan los vecinos y porque lógicamente el político atienda a las necesidades ciudadanas en la mejor o en la medida de lo posible, pero todo esto que se sale de las competencias propias y de las distintas de las propias, que es esta gatera que hay, o sea, las delegadas deberían estar instrumentadas a través de un convenio. Y dice la ley que la delegación 27.6 habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficientes en los presupuestos de la administración delegante, para cada ejercicio económico siendo nula sin dicha dotación. ¿De acuerdo? O sea, estamos prestando un montón de competencias de facto que en muchos de los casos, por no abrasar desde un punto de vista del interventor a la concejala, al concejal de turno, no le estamos diciendo, oye, córtate de esto que quieres hacer con servicios sociales porque es una competencia sin tal propia, hay que pedir los informes, tal, y te va a decir, qué pereza, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, yo personalmente en eso no me he puesto muy interventor, pero que sabéis que la normativa, que sepáis, perdón, que la normativa está ahí y es algo a tener en cuenta. Entrando a la forma de gestión de los servicios, yo para mí la palabra municipalización o remunicipalización no la estamos usando bien. Para mí la municipalización está explicando la titularidad, pero no la forma de gestión. O sea, para mí un servicio es municipal se gestione de manera directa o indirecta cuando sí tú lo hayas declarado como municipal. Está claro que el abastecimiento de agua es un servicio que está municipalizado. Otra cosa es que tú decidas que la gestión del servicio de agua lo hagas a través de medios propios, que vamos a ver que puede ser con o sin personalidad diferenciada, es decir, a través de un organismo autónomo, una sociedad mercantil pública, que también podemos hablar de esto, ¿vale? Y otra cosa es que tú el servicio municipalizado lo saques a un contrato administrativo de servicios o de concesión. Por lo tanto, yo más que municipalización lo llamo reinternalización, cuando lo que queremos hacer es resolver o dejar finalizar un contrato administrativo de gestión de servicios o de servicios y volverlo a traer a la casa, ¿de acuerdo? Más que utilizar el concepto de municipalización, porque la municipalización para mí simplemente se refiere a la titularidad del servicio. La municipalización tiene también que ver con el artículo número 128 de la Constitución Española, que recoge la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, y luego, el 128 en particular, la iniciativa pública en la actividad económica, ¿de acuerdo? Hay servicios, lo vimos en el artículo número 26, como era la propia limpieza viaria, como era el propio abastecimiento de agua, son servicios que ya per se están municipalizados, porque la propia ley de bases de régimen local en este artículo, y lo vamos a ver en el 86, ya declara una reserva a favor de los municipios. Vemos unos ejemplos claros, los que tenemos un poco más de años, con el tema de los mataderos, ¿verdad? O con los servicios funerarios. Los mataderos antiguamente, bueno, antiguamente no, que yo lo vi, eran servicios municipales. Lo que pasa es que luego ese artículo 86 de la ley de bases de régimen local se eliminó el tema del matadero, del abasto, y se dejó a la iniciativa privada. Por lo tanto, si el ayuntamiento quiere prestar un servicio de matadero, debería de municipalizarlo lo primero. Si quisiera hacerlo en régimen de monopolio, necesitaría además que la comunidad autónoma, que es competencia en materia de comercio, lo regulase a través de una ley autorizando la actividad monopolística. Lo vemos más claro, por ejemplo, por esa economía de mercado, la libertad de empresa. Lo vemos también con el tema de otra serie de servicios que lo presta la administración en concurrencia con el sector privado, que me parece un tema súper interesante, ¿no? Como puede ser un servicio deportivo, un servicio cultural, donde ahí es necesario adoptar un expediente de municipalización del servicio, y cuando lo hayamos municipalizado con esa publicatio que regula un reglamento que me encanta, que es el Reglamento de Servicios de 1955, que sigue en vigor, por si lo queréis echar un ojo, os va a gustar también, ¿vale? Ese reglamento del año 55 te dará la publicatio de cómo el ayuntamiento en esa economía de mercado quería prestar un servicio que era un servicio en concurrencia con la actividad privada, en concurrencia con iniciativa de los particulares, y por lo tanto tenía que tomar un expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad, y con eso hacer una publicación para generar conocimiento. Cuando yo lo había municipalizado, decidía la forma de gestión del servicio, que lo tenéis en la pantalla, que básicamente es de dos tipos: la gestión directa y la gestión indirecta. Bien, la gestión directa lo puede hacer a través de la propia entidad, es decir, con sus medios,
incardinados dentro de la organización o a través de un organismo diferenciado. Y aquí es donde viene la administración institucional, los entes públicos, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles. Vais a ver cómo el legislador, a partir de la racionalización esta del año 2013 creo que fue, se prefirió que no proliferasen los entes públicos independientes, la administración institucional. De hecho, había una disposición que hablaba del redimensionamiento del sector público local que prohibía a los ayuntamientos crear o ampliar o constituir nuevas sociedades mercantiles si estaban en vigencia de un plan económico financiero. Eso también es súper interesante, el tema de administración institucional. Yo, para mí, en función del servicio, entiendo la gestión directa sin organismo diferenciado, el organismo autónomo, que tiene una parte muy importante de administración, o sea, vamos de más administración a menos, entidad local, propiamente organismo autónomo, entidad pública empresarial, sociedad mercantil, ¿de acuerdo? La sociedad mercantil tiene sentido cuando se trata de empresas que se financian con bienes de mercado y que, por lo tanto, se quiere garantizar un mayor margen de maniobra en tanto a la contratación, al personal, en tanto un régimen jurídico privado que también tiene una parte pública, en el caso de control financiero a través de auditoría, pero también en el caso de contratación siendo sector público o poder adjudicador, que eso también lo podemos ver ahora y que espero que me preguntéis porque es un tema complicado que sí que creo que queréis que os lo explique. En definitiva, fijaros, la parte A y B, es decir, la creación de un organismo autónomo o que lo haga el propio ayuntamiento, no requiere de más problema. Fuenlabrada, por ejemplo, tiene un organismo autónomo que es la recaudación, que es perfecta porque es un poder lo que está ejerciendo, una función con ejercer una potestad, la recaudatoria. Es normal que la haga un organismo autónomo, no lo podría hacer una sociedad mercantil, tampoco la intervención, lógicamente, ¿no? Las letras C y D, que es entidad pública empresarial y sociedad mercantil, fíjate que no las quiere ya el legislador. Ya ahora, después del tema de racionalización, de cómo proliferan todas estas entidades, que yo muchas me sobran, la verdad, está feo decirlo, pero a mí muchas no son necesarias, pues fijaros que nos pide de nuevo lo mismo. Dice que deberá contar el expediente con una memoria justificativa del asesoramiento y tal, y dice, tienen que garantizarse que si quiero hacer una sociedad mercantil, en el expediente administrativo, dejar constancia, es más sostenible y eficiente que hacerlo a través de la propia entidad sin otros medios diferenciados a nivel de presupuesto ni de personalidad jurídica o un organismo autónomo, ¿vale? Por lo tanto, ya está poniendo también limitaciones a la prestación de servicios a través de organismo diferenciado cuando sea una sociedad mercantil, para evitar que prolifere. Insisto, diferencia entre materia, la materia es el urbanismo, ¿vale? La competencia puede ser la intervención en la actividad urbanística y el servicio pues sería propiamente la comprobación de todo eso a través de unos medios personales y materiales. Distinguimos, por lo tanto, materia, competencia y servicio, ¿vale? Ya hemos hablado de competencias, ahora vamos a hablar de servicios para acabar con el tema de municipalización y demás, ¿bien? El servicio es la manera en la cual se materializa la competencia municipal, en la cual se llega con el brazo de tener una competencia en materia de servicios sociales, que lo tiene la comunidad autónoma y nosotros, la evaluación de personas en riesgo de exclusión social, a ponerlo en la calle, a llevarlo a cabo, a que estas personas que lo necesiten sean beneficiadas de esa actividad, ¿vale? Y hemos dicho, dentro de ese árbol tan grande, que tenemos la gestión directa y ahora vamos a hablar de la gestión indirecta. La gestión indirecta se hace a través de las fórmulas contenidas en la ley de contratos. Bien, la ley de contratos tenemos dos tipologías, el contrato de gestión de servicios y el contrato de servicios públicos, que también quiero explicar porque me parece interesante que lo podamos debatir. Bien, otro tema también interesante es que, lo dice la propia ley de contratos, no se podrá llevar a cabo funciones de ejercicio de autoridad a través de la contratación administrativa, es decir, a través de la fórmula de gestión indirecta, ¿vale? O sea, lo que entendemos o traemos aquí de municipalización es decidir entre la gestión directa o indirecta de un servicio que está municipalizado en tanto que está asumida por la corporación local. ¿Correcto? ¿Ha quedado claro esta parte? Bien. Por ejemplo, era muy polémico el tema del control de la hora, ¿no? Que yo le llamo la hora, se llama aquí así, ¿no? Lo del aparcamiento. No, lo de los coches. ¿Cómo? No hay aquí. Bueno, pero sabéis lo que es. Lo digo porque... Eso, el SER. Servicio de estacionamiento. Lo digo porque se sacaba contrato administrativo, pero claro, las personas que estaban... fue muy polémico todo eso jurídicamente, porque las personas que estaban verificando que los coches tuviesen el ticket de aparcamiento no podían poner multas, porque era un ejercicio de autoridad que no le correspondía a un contratista. O sea, todo eso... Ha habido también
que este tema, que parece una tontería, este artículo de abajo, el párrafo de abajo, lo de funcionarios, pues por ejemplo también, yo conozco ayuntamientos pequeños de mi provincia que los informes urbanísticos te los hace un arquitecto contratado. Eso no es legal, porque está haciendo un ejercicio de autoridad, tiene que hacerlo un funcionario público. Ojo también con temas de seguridad, con el tema de los contratos que también salieron, con el tema de las multas, que había un porcentaje que ponía un sistema de la gestión de multas, también con la gestión de la recaudación, ¿no? Es que hay ejemplos donde no están bien hechos, tienen que ser, cuando se lleven a cabo funciones públicas, no puede ser a través de un contrato administrativo, ¿de acuerdo? ¿Os suena un poco a la historia? ¿La habéis llevado algún ejemplo vuestro? Vale. El artículo 85 bis y 85 ter lo que te regula es un poco el funcionamiento de organismos autónomos, entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles. Bien, pues un poco más por encima. Las sociedades mercantiles tienen personalidad jurídica, todos tienen personalidad jurídica, en este caso es personalidad jurídico-privada. Las sociedades mercantiles para los interventores están sujetas a la auditoría. La sociedad mercantil no tiene un control previo como la administración local territorial, que está sujeta a la intervención, a la función interventora, donde una aprobación de un expediente de gasto se fiscaliza. La sociedad mercantil, el control es posterior, es control financiero a través de la técnica de la auditoría, ya sea de cuentas, de cumplimiento o auditoría operativa, que es la triple tipología que regula el reglamento 424/2017 de control interno de entidades locales, que es el reglamento propio de los interventores. Sí me gusta el artículo 86, que aquí hablamos, fijaros, o sea, teníamos materias, competencias, servicios, y ahora el 86 ya habla de qué servicios son susceptibles de explotación económica, que aquí entramos en la chicha de donde queremos llegar. Bien, porque lógicamente un servicio de limpieza viaria, la propia ley de haciendas locales, artículo 20 y siguiente, nos dice que no está sujeto a tasa. De hecho, por ejemplo, León fue muy polémico porque algunos ayuntamientos querían cobrar, sobre todo la zona donde nevaba, del norte, querían cobrar a los vecinos por retirar la nieve de sus casas y demás, y algunos impugnaron esa ordenanza de la tasa porque decían que era limpieza viaria y que no se podía percibir, ¿no? Hay varios ejemplos donde el ayuntamiento no puede cobrar tasas, por ejemplo, el abastecimiento de fuentes públicas, ¿sí? Sí que lo cobra por la recogida de residuos, como todos conocemos, por el abastecimiento de agua. Entonces, fijaros, este es poco de los principales. Os dije, quedaros con el artículo 7.4, con el 25, con el 26, con el 86 de la Ley de Haciendas, de la Ley de Bases 785, Ley de Bases del Régimen Local. Las entidades locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas. Bien, siempre que esté garantizado el cumplimiento de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera del ejercicio. Dice, en el expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal, debiendo contener un análisis de mercado relativo a la oferta y la demanda, rentabilidad y posibles efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial. O sea, hay que tener personal que te controle esto, ¿vale? Creo que está bien reflexionarlo aquí en alto, porque te lleva a tener un expediente relativamente complejo sobre esto. La sostenibilidad, hay que decir, que yo lo he dicho en mis cursos, que no se predica del servicio. O sea, podemos hacer servicios deficitarios que tengan que aportar al ayuntamiento. Se predica del conjunto de la hacienda local. Bien, lo tenemos que conocer en una proyección completa de qué le está suponiendo al ayuntamiento el balance entre ingresos y gastos presupuestarios, no sobre el servicio en cuestión. Yo, por ejemplo, en Benavente echamos a andar un servicio de transporte colectivo urbano de viajeros donde generaba un déficit de 50.000 euros, según lo que había yo calculado, que iba con cargo al presupuesto municipal. Tenemos los casos, si queréis que entremos también, en la idea de las tasas, los precios públicos, servicios que tienen carácter obligatorio, que no tienen carácter obligatorio, si lo pagan los usuarios y las usuarias, si por contra lo paga el erario público. Eso lo tenéis que decidir de cara a llevar a cabo, a proyectar económicamente, y entro con la tercera de las patas de la ponencia, de esta charla, de este debate, sobre la planificación económica, porque también políticamente tenéis que decidir ¿qué impacto tiene el servicio sobre el conjunto de la ciudadanía? Por el coste de oportunidad de la economía. Siempre os dije que era decidir entre medios limitados, y los medios más limitados que tenemos son los medios presupuestarios. Por tanto, en función de que pongas en marcha un expediente que se financia con las tasas de los usuarios o con los precios públicos, las tasas se predican cuando tiene carácter, primero, una tasa tributario, es impuestos, tasas y contribuciones especiales, son tributos, Ley General Tributaria, artículo número 4, creo recordar. Los precios públicos son ingresos públicos de derecho público de carácter no tributario. Bien, en el caso de tasas, utilización privativa, aprovechamiento especial del dominio público, siempre es una tasa
Y luego, actividades que presta la administración cuando o los hace en régimen de monopolio o no tiene carácter voluntario para los usuarios del servicio. Por ejemplo, la tasa de agua, esa se presta monopolísticamente, pero luego también la de documentos administrativos también lo hace el ayuntamiento. Por otro lado, tenemos aquellos otros servicios que no tienen carácter voluntario, que se prestan en muchos de los casos en concurrencia con el sector privado, véase deportes, bien, véase cultura, donde en vez de ir de una tasa vamos a un precio público, ¿vale? El precio público per se, precisamente por esto que estamos hablando, este rollo de la economía de mercado y la libertad de empresa, el precio público no debe el expediente de superar el coste previsto del servicio. O sea, quiero decir, perdón, el precio público debe de cubrir el coste previsto del servicio. O sea, lo que vayamos a percibir de los usuarios del servicio cuando es un precio público tiene que equilibrarse, incluso puede superar el gasto municipal que se plantea por la prestación del servicio. ¿Me he explicado bien? La tasa no, la tasa puede y suele ser deficitaria para el ayuntamiento. De hecho, tiene que cumplir con el principio de equivalencia 1 a 1 y no podemos lucrarnos con una tasa, pero el ayuntamiento sí se puede lucrar con un precio público. Es más, cuando el precio público que van a pagar los usuarios del servicio es menor al coste que estamos planteando, que hemos calculado, se debe de justificar la conveniencia y la oportunidad del expediente, que también es importante, de por qué el ayuntamiento con cargo al presupuesto general está sufragando ese servicio. Y eso lo tenéis que entender a la hora de presupuestar un servicio también a nivel de responsabilidad política. Insisto, yo por ejemplo en Benavente les decía mucho, hombre, que los precios públicos algunos sean deficitarios, bien, pero que lo sean todos tenéis que pensar, porque a lo mejor hay servicios muy singulares donde interesa que lo sufraguen los usuarios, por no generar un perjuicio a quienes no van a usar nunca ese servicio, simplemente para que lo tengáis en cuenta y sepáis las decisiones que tenéis que tomar. Por lo tanto, hemos diferenciado entre tasas y precios públicos. Bien, aquí fijaros que este era el famoso del matadero, el 86.2, que antes estaba aquí regulado, ¿no? Dice, se declara la reserva en favor de entidades locales de actividades y servicios esenciales. Estas ya son para el ayuntamiento, en tanto que están recogidas por la ley. Abastecimiento, depuración de agua, recogida, tratamiento de residuos, transporte público de viajeros, ¿vale? Y luego también las comunidades autónomas podrían establecer una reserva idéntica. Fuera de esto, cuando el ayuntamiento quiere ejercer una iniciativa pública en la actividad económica, debería de llevar un expediente de municipalización, donde acreditase la conveniencia, la oportunidad, la sostenibilidad, la estabilidad presupuestaria a la hora de prestar el servicio. Bien, voy a empezar a hablar de la ley de contratos, pero antes paramos, si queréis, a debatir o a plantear, porque una de las ideas que teníais o que estábamos hablando es gestión directa frente a gestión indirecta, ¿no? Hemos hablado de la gestión directa del servicio, hemos dicho que hay 4 fórmulas, sin organismo diferenciado, con un organismo autónomo, con una entidad pública empresarial y con una sociedad mercantil. Y luego, por otro lado, se saca a la gestión indirecta para un contratista. Evidentemente, cuando uno ya tiene en marcha un contrato administrativo de gestión de servicios públicos o de servicios y trata de internalizar el servicio, tiene que resolver el contrato, que es un tema a tener en cuenta en tanto que el lucro cesante al contratista habría de ser pagado. Cabe la posibilidad de que políticamente se decida que cuando expire el plazo de duración de ese contrato, el servicio vuelva a manos del ayuntamiento y se preste de manera directa. El artículo 318, creo recordar de memoria, que en Fuenlabrada nos dio un montón de problemas y aquí en Getafe, imagino, si preguntáis en contratación, nos habla del personal de los contratos. ¿Por qué? Porque hay un artículo del Estatuto de los Trabajadores, que es el 44, que te habla de la subrogación empresarial. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis que tener en cuenta a la hora de reinternalizar ese servicio, que es posible que mucha parte del personal que está en el contratista vuelva al ayuntamiento y se cree una situación de personal indefinido, no fijo, porque lógicamente esto choca con el tema de derecho, función pública, derecho de empleo público. Que esta es otra historia que también me despacho a gusto. O sea, la tasa de reposición de efectivos que hemos venido trabajando ha sido de las medidas más nocivas para el empleo público que ha habido en este país. Porque se ha tratado de poner puertas al campo, no se ha tenido una idea del impacto que genera y ha llenado de temporalidad la administración pública. Porque no hemos podido crear un empleo estable, de calidad a través de procesos selectivos objetivos y se ha tenido que hacer a través de contratos precarios, en muchos de los casos temporales y en otros de los casos de interinos, donde los procesos de selección no son los mismos que el del personal funcionario fijo, con unas oposiciones mejor preparadas y con un principio de mérito de capacidad más adecuado. Entonces, claro, como no podíamos crecer en personal cuando queríamos prestar servicios,
metíamos interinos. Por artículo 10, Estatuto del Empleado Público, decías, bueno, un plan o un programa, pues mismamente la gestión de los fondos. Mete 2 interinos a 3 años, perdón, 4 no podía ser, a 2 años, a 1 año, vinculados a un programa concreto. Bien, pero todo eso genera temporalidad. Luego en muchos de los casos los ayuntamientos a nivel político tampoco se quiere echar a la gente, vamos a hablar claro, porque no da buena imagen, por favor, a que mola este tema. Relacionado con lo que estás diciendo, pero no en ese ámbito de contratos, bueno, pues temporales y precarios, aunque sean públicos. Se puede contratar, ya me he quedado con la idea de que la Constitución, bueno, pues habla a nivel nacional, normativa, a nivel comunitario, pero bueno, pues lo municipal como que sobre la marcha se van resolviendo, ¿no? Y a veces imagino que, bueno, no tomando decisiones ajustadas a ley. Pregunta directamente, ¿se puede, porque has hecho un comentario como que para determinadas funciones tiene que ser funcionario, es decir, sí, el funcionario representa a la administración y tiene esa responsabilidad. Para determinadas funciones como son a través de la libre designación, municipalmente se puede contratar a alguien que no es funcionario. Sé que se está haciendo, sí, por supuesto, en las comunidades autónomas y también se está haciendo municipalmente. ¿Se puede? ¿Qué dice el reglamento y qué dice la normativa? Vale, es un tema, vamos a ver. La normativa ha ampliado el espectro de personal en la administración con el concepto de empleo público, ¿de acuerdo? Si pasa un poco como los contratos, antes era la ley de contratos de las administraciones, ahora la ley de contratos del sector público. ¿Por qué? Porque se trata de regularizar a través de normativa no solamente la administración territorial, sino los organismos autónomos, las sociedades mercantiles, las fundaciones. Nos pasó con el personal. Estudiamos la ley 3084 de medidas de reforma de la función pública y ahora tenemos el Estatuto Básico del Empleado Público. Bien, con el empleado público entendemos el personal laboral, el personal funcionario y el personal eventual. La libre designación es un mecanismo de provisión que no de selección de puesto de trabajo. O sea, tú dentro de un ayuntamiento como es el de Getafe tendrás eventuales que marque el gobierno. El gobierno dentro de un límite, porque la ley de racionalización modificó la ley de bases de régimen local y dijo cuánto personal eventual tenía que tener un ayuntamiento. El personal eventual en ninguno de los casos tiene funciones que tenga que ver con ejercicio de autoridad propiamente. Bien, pero luego dentro de los funcionarios cabe la posibilidad de que la provisión no sea a través de un concurso, sino a través de la libre designación. Entonces, esa libre designación es la que hay que regular internamente a través de la propia relación de puestos de trabajo y el sistema que lo debamos proveer para dotarlo. Por ejemplo, yo en Fuenlabrada entré por una libre designación a la Dirección General de Contratación, pero exigían que ese libre designado, ese director general de contratación, fuese funcionario, ¿vale? Eso está ocurriendo también, yo entiendo que en las comunidades autónomas, pero sí se está abusando de la libre designación a todos los niveles, también la comunidad autónoma. No sé si os pasará en Getafe, pero muchos ayuntamientos de Madrid está ventilando funcionarios de los ayuntamientos del entorno con las libres designaciones. 6 coordinadores en Getafe, ninguno era funcionario. Eso es. 6 directores generales que aquí... Eso es. Pero trabajadores públicos, quiero decir, tampoco... Pero se ha pervertido la idea de los directores generales en la administración local. Porque no os quitéis de esa idea, o sea, podéis tener un puesto laboral, un puesto de funcionario o un puesto de eventual. Y cuando es puesto de funcionario, ahí ya podéis plantear cómo se provee. Claro, yo entiendo que en un Getafe, que es un ayuntamiento, un municipio de gran población, o en un Fuenlabrada, de director general, o incluso sabéis que la intervención general o la secretaría general también suelen ser libres designaciones. Como funcionario, como objetividad, a mí no es que me priven las libres designaciones, pero también me pongo en el lugar de los políticos y claro, si en un ayuntamiento de gran población te entra, y me da igual que se esté grabando, por concurso de méritos, un interventor que está como un cencerro, te jode el ayuntamiento y te pasa con un director general lo mismo. Entonces, claro, si todos fuésemos súper profesionales en el sentido de hacer las cosas lo mejor posible, que nadie vamos a salvar nada, sino de cumplir con tus funciones, con tus cometidos, con lealtad, no con sumisión, con lealtad, con respeto a la ley y saber dónde estamos trabajando, pues yo creo que no serían necesarias libres designaciones. Ahora, yo entiendo que haya puestos muy sensibles donde la libre designación sea interesante. Pero nos pasa, por ejemplo, lo hablábamos también en Coslada. Para mí era importante 2 áreas muy sensibles, que es contratación y personal, contar con un funcionario que pueda ser un libre designado, que pueda trabajar por ciertos objetivos que en un programa de 4 años pueda mejorar los departamentos.
bajo el hecho de que le revoques la libre designación. El problema es que luego no revocamos libres designaciones porque nos da pena, no queremos problemas, tal, queda feo, pero claro, no es problemático. Entonces, eso es para mí el deber ser, como el mito de la caverna. Luego lo que encontramos por en medio, si me dejas el expediente te digo, bien, regular. Pero la idea es que sean funcionarios y que la libre designación es un mecanismo de provisión, que no de selección, de puestos de trabajo. Me he enrollado mucho, te he contestado, ¿te ha servido? ¿Sí? Vale. Claro, lo vemos, pero fijaros, la propia ley de contratos, al hablar del contrato de servicios, que anda por ¿ves? Lo dice, el 17 de la ley de contratos dice el segundo párrafo: no podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos. ¿Sí? O sea, lo reitera la ley de contratos, la ley de bases de régimen local, y creo que está en el Estatuto del Empleado Público también. O sea, hay 3 normativas que te puedo asegurar que funcionan así. Más cosas sobre la problemática de la internalización. Por un lado tenemos la necesidad de adecuar la estructura administrativa. O sea, yo sí os pediría, porque es una decisión política, ser conscientes de los medios que tenemos en el ayuntamiento y de la problemática que genera en materia de personal la internalización, que luego por otro lado es más beneficiosa en tanto que el control lo ejerces de manera directa y luego te ahorras económicamente el pago de beneficio industrial y de impuesto al valor añadido, con todo lo que genera el tema de los contratistas y los contratos, modificados de los contratos, ¿vale? O sea, el control evidentemente es mucho más adecuado. Yo desde luego que lo veo más lógico en servicios que además inciden en estos artículos que hemos visto, como el artículo número 26, que son servicios de prestación obligatoria por parte de los ayuntamientos. Por lo tanto, desde luego que es posible, hay una serie de líneas rojas. Primero, si hay que resolver el contrato, puede implicar anticipadamente la indemnización correspondiente al contratista por lucro cesante, y en su caso, ojo con el artículo número 44 del Estatuto de los Trabajadores y con el artículo 318 de la Ley de Contratos, que nos habla de la problemática del personal en materia de contratación pública: gestión directa, gestión indirecta, reinternalización, sucesión de contratistas. El 318 te dice que cuando acaba un contrato administrativo que estás gestionando indirectamente, tienes que informar en los pliegos sobre el personal adscrito a ese servicio para que el nuevo contratista que licite y se lo adjudique lo tenga en cuenta a la hora de hacer su estudio de costes, porque puede querer quedarse con el personal o, por otro lado, plantear las indemnizaciones oportunas por la extinción del contrato. Bien, y eso lo tiene que baremar en el contrato administrativo. Sí. Quiero hacer una reflexión a lo que estás comentando del personal al que te tienes que suscribir, ¿no? Es algo que vives cuando te aterrizas al mundo municipal. La presión que te ejercen muchas veces estas empresas económica, tú sabes que tienes que prestar un servicio al ciudadano. Si ese servicio al ciudadano no es bueno, puede haber un cambio en los votos, al final de la... Claro, es imagen del ayuntamiento. Y te están presionando, incluso ellos conocen cuál es su personal, cuál es el personal que resuelve, cuál es el mejor, cuál es el peor, y eso es algo que se vive cuando se va a acabar una concesión administrativa, e incluso hay cambios internos dentro del personal, porque si no sigue con la externalización, te tienes que quedar a lo mejor con un personal que no es adecuado. Eso es. Que lo han cambiado en los últimos años. O sea, creo que aquí, aparte de todo el entramado legislativo que estás explicando perfectamente, subyace un control económico sobre los ayuntamientos muy importante, que no sé si somos conscientes del mismo. Es un tema bastante crítico y que de alguna forma está condicionando la autonomía municipal. Es que la autonomía municipal no existe. Seguimos teniendo la limosna de las administraciones. O sea, qué bochorno que nos den tantas subvenciones cuando deberían de darnos fondos no finalistas para poder hacer política, ¿no? O sea, es lamentable, porque yo me veo justificando una subvención ante la comunidad autónoma. Yo la hacía en Castilla y León, o ante el Estado, mandándoles unos certificados que digo, disculpe, yo soy el secretario del interventor, si miento me voy yo a la cárcel, pero déjeme en paz, porque realmente parece que se genera una sospecha colectiva de documentación cuando realmente estamos generando una burocracia que es que parecemos, o sea, realmente somos las pymes de la administración pública. Realmente es un bochorno tener que esperar a ver cuánta limosna nos dejan de la Diputación o de la comunidad, a ver si podemos hacer X o Y, cuando se ha demostrado, y lo estoy explicando, que la administración local es una administración absolutamente útil para la ciudadanía. De hecho, sales por la mañana
a correr o a pasear al perro y no te relacionas con la del Estado, pero te puedo asegurar que desde que pones un pie en la calle tiene que ver con servicios municipales y no lo tienen en cuenta, no lo tienen en cuenta para nada. La administración local está abandonada a nivel financiero, donde cada vez, lo he dicho, estamos prestando más competencias que no le son propias, sin tener una corresponsabilidad de ingresos, porque no hay delegaciones bien hechas con convenios, con aportaciones específicas, pero es que estamos teniendo problemas a nivel normativo, insisto, nos meten unas leyes, la ley de bases de régimen local es del 85, que no habíamos ganado ni el mundial, ni nada, ¿sabes? La ley de haciendas locales es del 2004, viene de un texto refundido del año 2008, es decir, un texto refundido es que han refundido las normas, que no han hecho prácticamente nada nuevo, ¿vale?, que vienen del año 88, ¿sí? O sea, tenemos luego... Se han salvado los muebles en la administración local con la historia esta de la regla de gasto, ¿bien?, que no hay nada más injusto que tratar igual a los que no son iguales. Entonces, se ha planteado que unos ayuntamientos, ahora nos hemos juntado con una liquidez, con unos remanentes bestiales, cuando no estamos para tener dinero en los bancos, más que lo necesario para pagar a tiempo y tener una planificación de tesorería adecuada, evidentemente. Pero se ha generado una liquidez en los ayuntamientos que hubo un rumor, no sé si llegó a cabo, que incluso el Estado no hace mucho estaba planteando que le aportasen los ayuntamientos, o sea, es de traca, ¿no? ¿Vale? ¿Pero por qué? Porque no nos han dejado gastar, o sea, la estabilidad presupuestaria que entra... Bueno, es que claro, llevo ya una hora rajando, o sea, si queréis nos vamos, no sé. Que, espera, ¿sí? ¿Qué me ibas a decir? No, claro. Ya, vale, prometo 10 minutos, en 10 minutos ventilo todo. Claro, la historia de la estabilidad presupuestaria ha supuesto que un ayuntamiento que no debía nada, o sea, imaginaos en la cabeza que la estabilidad presupuestaria es como tus ingresos de carácter no financiero, ¿vale?, cubren tus gastos de carácter no financiero. Si un ayuntamiento empieza el presupuesto y tiene 0 y 0 en los ingresos y los gastos sí financieros, es decir, no tiene pasivo que amortizar durante el año, ¿bien?, o sea, es estable desde un punto de vista presupuestario. En el momento que ese ayuntamiento apele a la deuda, sin deber un duro, ya cae en inestabilidad presupuestaria. Y si alguno tiene que pagar por capítulo 9 100.000 euros de amortización, tiene 100.000 euros para poder pedir, y ese sí entraría dentro de la estabilidad presupuestaria. Con la regla de gasto lo mismo. Es que con el uso del remanente de tesorería lo mismo. O sea, un ayuntamiento ingresa por una venta de una parcela, capítulo 6, 1 millón, no lo puede gastar ese año, acaba el año, el 31 del 12 se liquida y aparece en un lugar que es el remanente de tesorería, esos fondos líquidos que ha ingresado por la venta de la parcela o derechos pendientes de cobro, que se han convertido en un recurso financiero que si lo incorporas va al capítulo 8, que es ingreso financiero, que te va a suponer caer en inestabilidad presupuestaria porque vas a pagar una inversión del capítulo 6. Y nos obligaron a hacer un plan económico financiero que yo los hacía como churros, no sé los que estáis en los ayuntamientos, pero yo me hinché a hacer planes económicos financieros que ya era de cachondeo, porque cada vez que hacías un expediente de modificación presupuestaria, incorporación de remanentes, una cosa de esas, los de la IGAE, que por cierto no saben lo que es el remanente de tesorería para los ayuntamientos, bajo mi opinión, ¿vale?, bajo mi opinión, utilizaban ese concepto como que fuese, bueno, algo que no tenían en cuenta en todo lo que se transformaba y toda la documentación que suponía aprobar de nuevo otro plan económico-financiero para volver a la misma situación, que es gastar un recurso que era tuyo, que era la parcela del año anterior, ¿vale?, que habías vendido. Entonces, hemos generado una situación que de verdad que demasiado hacemos que estamos aquí un sábado a estas horas y tal, porque es que hay que tener mucho valor a todos los que estamos trabajando en esto, tanto políticos como técnicos. En cuanto a la ley de contratos, bien, quería diferenciaros dos contratos. El contrato de concesión de servicios. Tenemos concesión de obra y concesión de servicios. ¿Qué diferencias hay? Diréis. Principalmente, para andar por casa, de la perspectiva de que la obra sea lo importante o el servicio sea lo importante. Lógicamente, si yo voy a hacer un centro de día o un parking con unas obras que luego le voy a dar derecho al concesionario contratista a explotarlo, es una concesión de obras. Si yo ya tengo la instalación hecha y hay que hacer, puede ser algún tipo de obra, pero principalmente es ejecutar el servicio, contrato de concesión de servicios. El contrato de concesión atiende al principio fundamental de la diversificación de las fuentes de financiación. Es cómo podemos introducir economía privada en la prestación de servicios. Bien, es muy importante defender la idea del riesgo operacional, que hoy en día, tras las directivas europeas, es el elemento que define y diferencia el contrato de concesión respecto del contrato de servicios, ¿vale? Anteriormente, con las anteriores normativas de contratos, el contrato de servicios generalmente eran prestaciones ad intra,
por ejemplo, la limpieza de las oficinas, la redacción de un proyecto, contrato de servicios, ¿bien? Y el contrato de gestión de servicios, que la modalidad era la concesión, también había el concierto, la sociedad de economía mixta, eran prestaciones ad extra, ¿vale? Por ejemplo, la recogida de residuos era un contrato de gestión de servicios de aquella. Ahora, si no hay riesgo operacional, se define como un contrato de servicios, ¿vale? O sea, tenemos la tipología del contrato, insisto, de concesión de servicios con riesgo operacional, someter al contratista a los riesgos del mercado, y el contrato de servicios, donde no hay riesgo operacional, yo le pago tal cual la prestación que tenga contratada. Este contrato, el de contrato de concesión de servicios, es una locura para los ayuntamientos, si nos la cogemos, si lo hacemos con rigor. ¿Por qué? Porque riesgo operacional, por ejemplo, tengo para la podología de los centros de mayores de Coslada, en tanto que si vas a cobrar una tasa o un precio público o si lo haces a través de un contratista, meto este concepto y no lo explico porque es muy largo, una prestación patrimonial de carácter público no tributario o un precio privado, ¿vale? Cuando lo hace un contratista o una sociedad mercantil municipal. Claro, cuantos más vayan, ¿qué dije? ¿Podología o fisioterapia? Lo que queráis. Hay riesgo operacional. Pero es que un contrato de concesión de servicios me obliga a hacer un estudio de viabilidad. Bien, un estudio de viabilidad económica, pero en un ayuntamiento de 500 habitantes de la provincia de León, para hacer un servicio de piscinas, donde van a ir los usuarios a pagar la prestación patrimonial de carácter público y no tributario, me obligaría técnicamente a sacarlo a través de un contrato de concesión de servicios. Y un contrato de concesión de servicios es muy serio. ¿Por qué? Porque tienes que definir la economía del contrato. ¿Por qué? Porque tienes que explicar a quien vaya a licitar que no le va a salir deficitario, donde tienes que fijar lo que hay de aportación de los ciudadanos, pero también lo que va a aportar el ayuntamiento, las subvenciones a la explotación que vas a conceder, ¿vale? Entonces la economía del contrato es muy compleja. En Fuenlabrada hay una concesión deportiva que le supone un gasto municipal de 900, 1 millón y pico todos los años, porque es la aportación municipal que dio el ayuntamiento a un empresario. Es que ojo con la economía del contrato, de los contratos de concesión, que para mí es lo más importante y no lo tenemos en cuenta. Y es que es crucial, porque en función de eso, primero, se debe de generar un expediente riguroso, muy riguroso, que defina bien las condiciones del contrato para la prestación. Primero para la administración, que trabajamos para el interés público, pero luego también para los licitadores. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. Yo aquí, bueno, había traído un poco de Coslada la historia esta de lo de los mayores, ¿no? Claro, aquí había que prefijar, hice una suerte de estudio económico un poco leve, ¿no? Pero bueno, explicaba servicio de fisioterapia, pues tenía el desglose de los costes directos, bien, de los costes indirectos, el beneficio industrial, que entendí fijado para el contratista, total de los costes, estudio económico de ingresos anuales, tenemos aprobados en Junta de Gobierno los precios públicos o precios privados, en función del número de usuarios que se estiman, en función de los ingresos, el déficit que generaría el contrato y la necesidad de que haya una subvención o aportación municipal a esta explotación, ¿vale? Todo esto tiene que estar prefijado. Claro, imaginaos cuando estamos sacando unos campamentos urbanos, que nos ha pasado en Benavente, o unas piscinas municipales, ¿a dónde llevamos? Entonces, ¿qué hacemos? Pues en muchos de los casos lo calificamos como, que yo no lo veo muy claro, una concesión de manial, que no sería un contrato desde un punto de vista del servicio, sino de la utilización del patrimonio público, otro tema interesante también a debatir, o un contrato de servicios puro y duros, o incluso de servicios a favor de la ciudadanía. Pero insisto, que han sido tan dejados para los ayuntamientos, que nos han metido unos conceptos jurídicos como es el riesgo operacional en contratos, que son absolutamente inmanejables para que el ayuntamiento lo pueda hacer bien, que es lo que queremos todos. ¿De acuerdo? O sea, insisto, el contrato de concesión es un lío de la leche para servicios de ayuntamientos. No me voy a uno grande, por supuesto, importante como es el de Getafe, sino ayuntamientos de 500 o de 1000 habitantes, que los conocemos todos también. En definitiva, ahora ya por último, reglas fiscales suspendidas y ya me callo, ¿vale? Ya te dije yo, Jesús, que con media hora no me daba, ¿eh? Pero el problema es que a las 2 menos 10 nos echan. Uy, ya acaban 5 minutos. Vale. Financiación de las obras, ¿vale? Lo hemos puesto por aquí. Venga. La ley de estabilidad presupuestaria, ahora mismo nos encontramos, y eso es otra historia ya que quiero poner de manifiesto a la hora de prestar los servicios. Porque hemos encontrado que la ley de estabilidad presupuestaria daba como prioridad el pago de la deuda pública. De hecho, cuando nos quedaba superávit presupuestario remanente de tesorería positivo, primero el superávit se destinaba a reducir endeudamiento, lo veis en la ponencia, ¿vale?
Y luego también, por otro lado, a las famosas inversiones financieramente sostenibles, previo descuento de la cuenta 413, que eran las facturas que no se habían pagado en el año, que se habían devengado y que se tenían que hacer frente porque eran facturas del contratistas, y en su caso reducir otra vez endeudamiento. ¿Qué pasa? Pues que todo esto a los servicios, que hemos dicho que ya no queremos hacer tantas obras y el ayuntamiento entiende que quiere prestar servicios, porque cada vez se ve más, lo está perjudicando. Porque lo primero, el destino de ese superávit era para inversiones financieramente sostenibles, dicho de otra manera, lo que diga el Estado. Entonces ya te decía prácticamente la tipología de obra que tenías que hacer, porque había una regulación específica con unos conceptos presupuestarios que tenía que ir, pero tú decías, yo soy alcalde o alcaldesa y a mí lo que me da la gana es poner un servicio de comida domiciliaria a las vecinas, a las personas con una edad o lo que sea dentro del municipio. Pues no, con eso no funciona. Pero es que sigo, porque a lo mejor a ti te interesa, porque tu municipio ha crecido, porque tu municipio es un municipio turístico, meter más policía. Pues tampoco tasas de reposición de efectivos. Claro, la tasa de reposición de efectivos del 110% que la hemos tenido es una broma para la administración local. ¿Por qué? Porque si se jubila uno, se mete uno. Pero hasta que no se jubilen 10 no se mete uno, porque no podemos meter un décimo de policía, porque no hacemos nada. Con la faena de que en muchos ayuntamientos, comunidades, la policía no era interina. Entonces nos hemos encontrado hasta problemas de dotar de medios a la policía local, pero también de medios personales. O sea, no han sido sensibles con que queremos ordenar servicios a través de nuestro personal, la internalización de un servicio, si es que está externalizado, sino la prestación directa, como hemos visto, ¿vale? O sea, todo nos ha llevado a seguir con el ladrillo, que es aquí lo que está bien, lo que es fácil, hacer las obras. Pero ¿y qué pasa con los servicios? Pues desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista presupuestario está complicado. Tenemos, insisto, esto ahora están suspendidas las reglas fiscales, a ver qué va a pasar a la vuelta, está para el año 2003 también, 2023, nos obligan a los interventores a informar sobre el cumplimiento, las reglas fiscales, estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de la deuda pública. La deuda pública, además, se modificó la ley de presupuestos del año 2013, antes era ahorro neto, ahora neto negativo, no puedes pedir deuda, ¿vale? Volumen de deuda, del 75 al 110% de los recursos ordinarios tienes que pedir autorización a la comunidad autónoma o entidad que ejerza la tutela financiera. A partir del 110% de volumen de deuda, tampoco. ¿Cuánta tiene el Estado? Más. Y la comunidad autónoma también. Pero los ayuntamientos somos los privados. Insisto, ha sido prorrogada para el año 2023 y gracias. Me quedan muchas cosas. No se quede nadie, porque a menos 10 nos tenemos que ir porque Tenéis mi correo, ya que nos hemos caído bien y ha habido feeling, si me mandáis algo y me dejan los de Corlada en algún rato que tenga, os contesto, ¿vale? Todavía pido la palabra. Venga, adelante. Pues, Beja. Rápidamente, el tema de la privatización, o sea, los servicios fiscales tienen que ser ejecutados directamente. Sí. Pero aquí en el ayuntamiento el único funcionario es el que firma y todos los demás son de una empresa. Eso se hace, es viable, o sea, es viable. Hay que ver la chicha de esto. Yo te doy, como dice el otro, la idea general, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, en Benavente sacamos una empresa de colaboración para la gestión de la recaudación. Es peligroso, puede ser impugnable ese tema. Hay empresas que se dedican a ello. Ahora lo que está claro es que evidentemente los informes, por supuesto, diligencias de embargo, providencias a premio, tienen que estar firmadas por la tesorería. Pero sí se ha hecho ese contrato. Ahora, en los pliegos deberéis de leer algún lugar que lo ponga. Se habrán curado en salud quien hizo el pliego administrativo. Pero tened claro, en los ayuntamientos pasa mucho con el tema de, insisto, del urbanismo, que meten arquitectos contratados que hacen informes. Digo, que eso es ilegal. Cualquiera que lo sepa, es ilegal. Lo puede impugnar, porque no puedes informar a una junta de gobierno Y lo mismo pasa con la dirección de obra en ayuntamientos grandes. En la Diputación de León, por ejemplo, que la dirección de obra se contrata y me parece una vergüenza. Así lo digo, que lo pongan donde quieran. Pero creo que debería ser un funcionario público el que controla al contratista. Porque en muchos de los casos sacamos el contrato de dirección más ejecución. No, redacción de proyecto, dirección y ejecución de obra. Digo, toma ya. Ahí está el mismo, controlándose y se hará un modificado, claro. Pues ya partimos, yo ya presupuesto todas las obras a nivel de intervención con un 10% más. Porque es que además hay un artículo, el 242 de la Ley de Contratos, que te admite que haya un exceso o defecto de medición en proyecto y la obra valga un 10% más. Eso ya va de gratis, que lo sepáis, ¿vale? Y es legal.
Pero oye, y además esa norma se la suelen saber bien todos. Es el 242, se lo saben bien. Yolanda, perdón. Sí, No, dale. Bueno, nada, primero gracias. Creo que ha sido un tema interesante, pero ha estado, bueno, que nos hemos enterado así como muy a mano la exposición. Estábamos hablando que la administración está hecha para que no se haga política, que cambien las cosas, ¿no? O sea, para cómo cuantar. Y yo quería preguntar, ¿no? Estábamos hablando del contrato, del control de los contratos, se ha hablado antes de participación ciudadana y de transparencia, ¿no? ¿Qué herramientas hay para esos controles en los contratos, ¿no? Y luego hay una cuestión que, por ejemplo, en Getafe, que tenemos la empresa municipal de la limpieza o de la MSV y demás, hay consejos de administración, ¿no? ¿Qué herramientas? Porque claro, el hecho de que lo gestione un ente público no quiere decir que sea de per se democrático como tal. Entonces me explico, un ayuntamiento puede gestionar como una empresa privada. ¿Habría posibilidad, aunque en las leyes actuales no está recogida, pero como mecanismos, para que esa participación en los consejos de administración fuese mayor, más allá de las organizaciones, o sea, los grupos políticos y la... no sé si me estoy explicando, los consejos de administración están compuestos Sí, una representación... es un mini pleno, digamos. Claro, es un mini pleno. ¿Habría herramientas o hay otras, ha habido algún ejemplo en otras administraciones públicas donde entre algún colectivo, no sé, para que sea mayor participación y mayor transparencia, aunque sea sin voto? Pero, Sí, eso siempre. Cabe, a ver, primero, en las empresas públicas el personal directivo no es corporativo, o sea, el consejo de administración sí lo forman parte de los concejales en la proporción que sea necesaria. Mi experiencia en los organismos autónomos y las sociedades mercantiles es que cuanto menos mejor. De hecho, en Fuenlabrada les invité a eso y lo digo aquí también públicamente. Otra cosa es que no me hayan hecho caso. Había 5 organismos autónomos, 5 sociedades mercantiles. Yo para contratar me volvía loco porque al final era sector público de Fuenlabrada, ¿no? Y creo que salvo que tuviese un carácter muy marcado esa sociedad, por ejemplo, el caso de vivienda, por lo que pueda servir en la intervención en el mercado del suelo, sus funciones, pero veo que ha proliferado en exceso todo ese... No tiene sentido tener un organismo de deportes, bajo mi opinión, cuando puede estar asumido por una concejalía y hacerlo más sencillo. Es mi opinión, eso ya es una opinión particular y una experiencia. En definitiva, desde luego que se puede llevar a cabo la mayor transparencia posible. ¿Por qué? Porque al final no dejan de ser sector público. Lo que os explicaba antes es que se ha tendido a levantar ese velo, a que ya la ley de contratos también se aplica a las sociedades mercantiles. Y la normativa, que lo digo por el ponente de antes, la ley 19/2013 de transparencia, en una de sus patas, que es la información activa, que son los primeros artículos que tiene, obliga a publicar toda esa información. Las sociedades mercantiles también. Y por supuesto que los estatutos, yo entiendo que es tan amplia la posibilidad, artículo 85t de la Ley de Bases de Régimen Local, que permitiría en los estatutos regular una suerte de participación, no dentro del Consejo de Administración la toma de decisiones, pero sí todo lo que pueda llevar a que la gente conozca. Es que la gente, y yo vosotros, me alegra porque veo ese interés por hacerlo, pero socialmente pienso que si haces un estudio no sabe cuántos concejales tiene su municipio, ni tampoco cuánto es el presupuesto general. O sea, no se preocupan. No sabe, por ejemplo, que la Diputación de León en personal tiene un porcentaje, qué porcentaje tiene de gasto, para conocer un poco cuánto nos supone cada entidad según la materia, cuánto se invierte, cuánto pasivo, el capítulo 9, cuántos préstamos tenemos en el ayuntamiento, cuánto es la deuda por habitante. Eso me parece, y vuelvo al principio, la educación es que es tan importante, o sea, es tan necesario que la gente esté formada para todo, para tener una sociedad cívica decente, ¿no? Yo creo. Y bueno, pues en eso estamos todos, por lo menos lo intentamos. Transparencia, que cumplan con ella, porque entre los ayuntamientos te encuentras problemas de todo color político, cuando estamos, no, han pedido tal, déjales que vean, si yo no tengo ningún problema, yo hago las cosas lo mejor que puedo y ya está, ¿sabes? Más cosillas. Sergio. Yo, cortita y al pie. El tema de las competencias que acaban derivándose de las comunidades autónomas a los ayuntamientos, pero que luego no se acaban financiando por las comunidades autónomas, ¿eso los síndicos de los ayuntamientos no lo denuncian? ¿Qué se puede denunciar? Debería. Es que sería muy interesante hacer un estudio sobre las competencias que está llevando un ayuntamiento, que no son competencias propias
que no se han tramitado como competencias distintas de las propias, que deberían de ser delegadas porque claramente le correspondan mayormente a la comunidad, que hoy en día es la que tiene mayor capacidad de gestión, y que no se están pagando. Eso sería una tesis doctoral súper chula. A lo mejor no caes bien. A mí no me gusta caer bien, por eso digo lo que me da la gana. Pero que te quiero decir que es un tema muy problemático. Eso, el precio de los contratos. Es que ya a veces, es que a mí el dinero público me duele. Entonces me preocupa de dónde está saliendo todo esto. Y sobre todo, insisto, que la administración local nos toma el pelo, pero estamos ahí y la gente lo agradece, y en eso es muy importante y no se está reconociendo por las comunidades o el Estado, eso está claro. Más cosas. Ángel. Bueno, pues muchísimas gracias, por lo menos a mí, por todo lo que nos has enseñado. Bueno, me he apuntado todos los artículos que habrá que releer. Pero hoy no, que es sábado ya, no, al lunes. Y por lo que nos has trasladado, parece ser que es necesaria, no sé en cuánto tiempo de urgencia, una reforma de la ley de régimen. Por supuesto. Dicho eso, Fernando, ¿hay un plazo de garantía de responsabilidad de una obra que se ha pagado con dinero público para pedir responsabilidades o al ejecutor? Eso es un punto. Si te dejas, porque has puesto el correo electrónico y Coslada, como has dicho, te necesitamos para que en un barrio que está a 10 kilómetros de aquí de Getafe, que es Perales del Río, donde hay un sentimiento de la población de allí de poca identificación, salvo cuando paga impuestos y dicen que estamos abandonados y tal, y que quieren segregarse y separarse. Y yo estaba buscando a la persona y me la he encontrado hoy aquí, para que vengas a contarnos lo difícil y lo imposible que es segregarse y separarse. Yo siempre pongo el ejemplo de Tres Cantos, que, corrígeme, parece ser que fue el último que se separó y se segregó. Entonces, y por último, fundamental y capital lo que has dicho, he intentado coger todo el itinerario, pero no me ha dado tiempo, pero lo revisaré. La información de lo que supone desde que se hace una propuesta de un proyecto hasta que se... Claro. ¿Por qué? Pues porque lo ha dicho antes Fernando. Aquí tenemos una situación de presupuestos participativos donde la ciudadanía propone muchas ideas o proyectos, desconociendo unas que son de ámbito autonómico, por lo tanto no cabe aquí, otras de ámbito estatal y otras de ámbito local, ¿verdad? Entonces, todo ese itinerario de pliego, redacción, informe jurídico, propuesta y tal y cual, la ciudadanía no lo sabe, claro, y al final desisten y dicen, esto no sirve para nada. Y capital información, y es lógico que todo ese itinerario lo conozcamos. Claro. Porque se tardan meses o años. Pues entonces, muchas gracias, te mandaremos un correo para invitarte. Vale, pues será un placer. Primero, con el tema de la responsabilidad, la ley de contratos, cuando habla del contrato de obras, está en torno al 240 y algo, me parece, o 230 y algo. Habla de la recepción del contrato. Una vez que recepciones el contrato, comienza el plazo de garantía. El plazo de garantía se fija en los pliegos de cláusulas administrativas. Cuando acaba el plazo de garantía, 15 días antes se liquida el contrato. Y eso muchas veces no se hace por parte de los técnicos. Debería haber un informe específico de liquidación del contrato donde se determine la adecuada ejecución del mismo y las responsabilidades a favor o en contra. Podría ser que el ayuntamiento le debiese dinero o que por contra del contratista se lo debiese al ayuntamiento y tuviese que ejecutar. Si están adecuadas las obras, se recepcionan. A la recepción va el interventor o interventora, comprobación material de la inversión. Y comenzaría luego una responsabilidad extraadministrativa. Entraríamos en el Código Civil con el tema de vicios ocultos y demás. Por lo tanto, importante saber en qué plazo nos encontramos, si el contrato se ha recepcionado, si está la garantía, si no se ha recepcionado, si hay informe. También es que somos muy buenos, porque es que muchas veces las liquidaciones, es que se tienen que responsabilizar los técnicos municipales. Los técnicos me refiero a nivel arquitecto, director de obra y demás. O sea, ¿cómo recepcionas un contrato que tiene defectos? Que a lo mejor te puedes haber equivocado porque yo me equivoco a diario, pero por lo menos habrá que dar explicaciones, porque le metes el guano aquí al político, al concejal de turno, cuando no es su culpa, es tuya, que sabes de la obra, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Me entiendes? Y entonces, claro, aquí el problema es que la gente no ejerce su responsabilidad. Que cuando nos hemos equivocado lo hemos dicho, pero eso lo tienen que tener en cuenta. Entonces, según el momento donde sea, no quise hablar de fases administrativas por no aburrir. Claro, si queremos, la reflexión es, tenemos que elegir, porque todo no se puede, un procedimiento garantista donde intervenga el asesor jurídico, el interventor, donde, claro, todo eso lleva tiempo. Por lo tanto, claro, cuando apruebas unos pliegos haces una A de gasto, fiscalizas, cuando adjudicas haces una D presupuestaria, cuando apruebas las facturas haces una O, cuando pagas haces una P, todo esto a nivel de contabilidad, que todo esto el interventor lo tiene que fiscalizar, a menos de que estén bien hechos los pliegos y demás técnicos, que eso es otro problema que tenemos. ¿Sí? La última pregunta, Miguel Ángel, brevemente, y cierra...
Pues respondo rápido. Venga, o a la vez, si no. Hacerla si queréis a la vez y ahora, pues Miguel Ángel, por favor. Gracias sobre todo y que da gusto verte navegar con pasión en esa jungla de... Sí, a mí me gusta el trabajo. No ponen tantos y tantos problemas que quedas como muy perdido, ¿no? Está gustando. Después, era con respecto a los compañeros también que te ha dicho las competencias propias e impropias. Me gustaría saber si ha habido, porque al final aquí se pasa igual en educación, donde por ejemplo los colegios tienen competencia la comunidad en lo referente a mejoras, pero al final como la comunidad no la asume, al final acabas tú pagando la mejora de los colegios. Entonces hay una especie de resignación porque no hay nada que hacer, o si conoces, si ha habido administraciones que ha habido denuncias, la administración local y autonómica de quien tiene la responsabilidad, si sabes si eso funciona o no, porque si no, estamos siempre protestando sobre algo que nunca llega. Y pues otra cosa rápida también, ¿cuál es el criterio para el tiempo en el que se obtiene las concesiones? Yo te ofrezco una piscina por 40 años, sí. ¿puedo? ¿No? Sí. Sí, bueno, lo primero que yo veo adecuado que ese tema de competencias que está manteniendo el ayuntamiento incluso se pueda plantear a nivel de un pleito. Porque es que entiendo que se está incumpliendo particularmente con el artículo número 27 de la ley de bases, ¿no? De alguna manera, lo que pasa es que, claro, jurídicamente tienes que hacerte con las armas suficientes que te digan, es que estás prestando la competencia porque te ha dado la gana, ¿me entiendes? Pero como cuestión probatoria, os he dado material suficiente para pensar que cualquier delegación que estamos llevando, que no se ha tramitado tampoco como una competencia de la propia, debería estar financiada por la comunidad. O sea, sobre todo por levantar un poco... Tomas la palabra. Sí, ¿no? Yo pienso que por dar guerra, que a mí me gusta hacerlo, tengo ganas de eso. Lo que pasa es que, ojo, ya os digo, porque puede decir, no, pero ¿usted quién le mandó a arreglar el colegio? ¿De acuerdo? Vale, y nos pegamos... Claro, es el problema de España también. Tenemos un sector institucional que es una locura. O sea, es una locura. Ayuntamientos, comunidades, diputaciones, mancomunidades, el Estado, tal. Ahora, y todo esto es ineficiente. Es que eso también hay que decirlo, que queda feo, pero es que es así. Pues es que es así. Y claro, con esto se nos va. Otra pregunta era la duración. Hay un artículo específico, que no te lo busco ahora, donde habla del plazo de duración de las concesiones de servicios, que es largo evidentemente, creo que hablaba de 35 o 50 años, en función de que tuviese que ejecutar obras. Artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero ahora el número del año te lo digo cuando acabemos, si no nos ha cerrado, ¿vale? Porque entro en Google. Miguel, sí. Fernando, perdón. Venga. Te escucho, me da la impresión de que hay parte de la legislación que entra en una colisión con otra. Entonces, no sé, lo que quería preguntar aquí es que somos así de retorcidos porque pasa lo mismo en Alemania, en Francia, entonces no sé, por tener una idea de si es que lo que pasa aquí no pasa en ningún otro sitio. Luego, una cosa concreta también respecto al tema de la ley de contratos del sector público. Yo creo que habíamos leído en algún momento que los interventores deben sacar un informe sobre la conveniencia de que la gestión sea directa o indirecta. Sí. Nosotros aquí lo hemos pedido cantidad de veces, ¿te acuerdas, no? Entonces, nunca aparece el informe, nunca lo hacen. Lo que nos dice la concejala es que, como para pedirle algo a la interventora, cosas estas, pero nunca hay un informe que justifique por qué la gestión tiene que ser directa o indirecta. Pues está en el artículo 85 que tenéis en la ponencia. Sí, es que me parecía que hasta lo había leído, pero cuando pides una cosa y te la niegan, no sé, lo que me queda llevarlo a los tribunales o qué, porque no lo hay, ¿no? Es verdad que no lo hay. Y lo último que te iba a preguntar, una cosa que me llama la atención porque me parece un coladero. O sea, se hace una carretera, se licita por un precio, llega a la empresa y te dice, uy, que me he equivocado, que me sale más caro, que me pague más por la licitación. Claro, la administración dice, bueno, unos eurillos más, dice, no, es el doble, y lo pagas. Pero eso pasa con los hospitales, con las carreteras, y con todo. Con los colegios, con todo, claro. ¿No? Entonces, una de las cosas que nos estamos encontrando últimamente es que las empresas dicen que han licitado por una cantidad, pero que como resulta que los trabajadores en el último convenio sectorial sacaron una mejora salarial, pues ya no se pueden hacer cargo del contrato. Entonces lo que quieren es volverse atrás y decir, ya como no lo puedo hacer con el contrato, me voy. Entonces me parece una relación muy desigual cuando las empresas, por una parte, exigen a los ayuntamientos que no solo que cumplan, sino que además les piden que les paguen por encima de lo que ellas mismas habían dicho que iban a cobrar, y sin embargo, cuando la relación es al revés, que es el ayuntamiento el que le exige a la empresa cosas, le ponen una sanción irrisoria y cosas. Totalmente, me encanta ese tema, porque me pone muy mala hostia. Sí. Es una relación muy desigual, muy asimétrica, que coloca a la administración, que debía poder exigir a las empresas, nos coloca por debajo. Es que lleva una estadística. ¿Cuántos contratos
se pagan por encima del precio de adjudicación, que no estoy hablando de ninguna ilegalidad, insisto que el modificado del contrato lo recoge la ley, ¿vale? ¿Cuánto se pagan y cuánto se pagan por menos? Yo en Benavente, que estuve muy a gusto allí trabajando, hice la prueba y teníamos siempre un director de obra que era externo y entonces dije, no, Rosa, que se llamaba una arquitecta municipal, ingeniero, perdón, muy buena trabajando. Oye, qué curioso que horas muy semejantes de abastecimiento, las horas de abastecimiento casi hasta que no abres no te das cuenta de cómo está el panorama, me refiero a las redes que van por debajo de la capa, ¿no? de rodadura y demás. Y qué curioso que con Rosa empezamos a tener modificaciones a la baja y yo le decía a la secretaria, hostia, pues no lo he estudiado esto, digo, voy a ver cómo se hace una modificación a la baja, porque claro, las modificaciones a la alta estoy súper preparado, de hecho si lees el 204, 205, 206 de la ley de contratos, casi siempre te hablan del incremento, ¿no? Metieron la palabra variación, claro, yo la variación le decía a Mercedes, variaciones al alza o a la baja, vamos a tramitarlo como modificado, pero claro, cuando llegas al contratista decías, oye, que el modificado es 20% menos, porque no tienes que cambiar esta capa ni esta otra, porque dice la directora de obra que esto está bien, ¿eh? Y tal, hostia, ya por dónde lo sacas, ¿sabes? Ya tienes un... Y claro, no tienes problemas, pero yo quiero problemas porque es que ya es cachondeo. Entonces pasa eso, ¿no? Y lo del 10%, insisto, lo dice aquí 40 años, 25 años y 10 años, ¿vale? Para la pregunta de las concesiones. Pero que es que este artículo, está tan manido y ya acabo, el 240... ¿Cuántas veces he dicho ya acabo? No me creéis. Este artículo, esta parte... que dice, no tendrá la consecución de modificaciones. El exceso de mediciones, entendido por tal la variación que durante la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente en el número de unidades realmente ejecutadas, siempre que no represente un 10% del precio del contrato inicial. Esto significa barra libre. O sea, siempre te encuentras el informe del director correspondiente que te dice, ay, medimos mal, hay que meter más aglomerado, no sé qué, tal cual, 9,98. Digo, hostia, se ha frenado, ¿eh? Por ciento más, ¿sabes? Entonces, claro, te encuentras eso. Yo como interventor, pues me jode. Porque, claro, te lo tragas, porque además te lo tragas, porque lo recoge la ley, pero la pregunta es si está bien o no. Brevísimo, Teotiste, terminamos y cierra Lodia. Que aquí en Getafe somos los que más formados estamos, a diferencia de lo que dice Ángel sobre el itinerario de todos estos trámites, porque es la excusa y la argumentación que cada 2 por 3 nos da el ayuntamiento para decir por qué no se contrata, no se sustituye, no se internaliza, sí. Y todo esto lo digo por lo que comentaban al principio de la presentación. Yo conozco bien el servicio del CAIF y en toda la Comunidad de Madrid hay 13 servicios que son municipales, que son públicos. Solo el de Móstoles no, y el de aquí que es mixto. Oye, dime tú cómo lo han hecho otros municipios. Bueno, simplemente, como es rápido. Entonces, bueno, que está muy bien la información, que está muy bien la utilización de que, bueno, que siempre es ese problema, esa excusa, que es el interventor que salís siempre por ahí. No es que el interventor dice que no puede ser, que no son competencias, pero la realidad es, bueno, pues ese interés políticos y lo hacen en otros municipios, con otros, y aquí tengo compañeros que forman parte, tienen la Concejalía de Salud, que en otros municipios lo han hecho. ¿Por qué no se puede hacer? Yo como interventor, al final es un puesto relevante donde tienes que elegir en qué peleas te metes, porque lo que no te puedes dedicar todo el día a partirte la cara con todo en el ayuntamiento, porque agota, y queremos luego llegar a casa, dormir la siesta, echar un partidillo, ver la tele, ¿sabes? No te vas a pasar ir al trabajo como tipo trinchera. Entonces, claro, hay cosas inadmisibles que para mí tiene más que ver con el hecho de los contratos, de los cachondeos de este tipo, que te encuentras con contratistas y demás. Yo con el tema de la prestación de servicio y las competencias nunca me he puesto muy interventor, porque si te pones muy interventor paras el ayuntamiento, y yo ni me quiero meter en política, ni creo que el político se meta en intervención. Es un ecosistema donde tiene que funcionar todo perfecto, tienes que entender al prójimo, porque creo que es tu obligación, y él entenderte a ti, y en función de eso llevar a cabo el trabajo. No me parece algo tan grave cuando se está haciendo de alguna manera, e insisto, que es algo consentido y conocido. Muchas competencias que estamos prestando, desde luego, que ni se han tramitado como distintas de las propias, ni están delegadas, ni le son propiamente propias. ¿Vale? ¿Alguna cosilla? Gracias, me he divertido. ¿Me quedo aquí o...? Sí, quédate. ¿Me quedo aquí tranquilo? Sí, es porque solo vienes. Voy a ir apagando, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo ya quería dar el cierre a esta jornada tan interesante de hoy. Creo que nos vamos todos y todas con un montón de ideas
de cómo querríamos nuestras ciudades. Y una de las cosas que ha dicho también José Fariña, que es muy importante, es si esto tiene ideología o no, ¿no? Porque yo creo que podríamos llegar a un consenso social de qué es lo que queremos como ciudadanos, que queremos educación, queremos sanidad, queremos viviendas, queremos zonas naturales, queremos seguridad, se ha hablado también de seguridad, queremos socio y cultura, movilidad, participación. El problema es cómo la queremos y cómo la vamos a lograr, ¿no? Creo que esto también ha surgido mucho. Queremos sanidad, educación, pero la queremos cerca de casa, la queremos pública, la queremos privada, queremos que sea equitativa e igual para todas las personas, tengan lo que tengan en el bolsillo. Yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que poner sobre la mesa. Queremos viviendas, pero queremos viviendas asequibles, queremos que los jóvenes se puedan emancipar, queremos que además estas viviendas estén en urbanizaciones cerradas donde solamente nos vamos a relacionar con nuestros vecinos y nuestras vecinas, o queremos una vivienda en la que nuestro pueblo sea nuestra zona, nuestra ciudad sea nuestra zona de socializar, de comunicarnos, nuestro centro educativo sea el centro de este pueblo, el centro de nuestras vidas, porque allí nos relacionemos con el resto de personas. Queremos zonas naturales, pero las queremos, como decía José, a media hora de casa y que vayamos en coche a desplazarnos a esa zona natural, o queremos que sea parte de nuestra vida diaria. Creo que todas estas reflexiones de el cómo, más que el qué, porque creo que el qué lo tenemos todos claros y claras, es lo que podemos hacer desde las administraciones públicas, ¿no? Es lo que tienen que hacer los gobiernos y es lo que tienen que intervenir. Creo que modelos como se ha comentado también el de París, el de las ciudades de los 15 minutos y ahora se amplía también a las regiones de los 45 minutos, son un ejemplo estupendo de cómo podemos acceder a pie, que también se comentaba, a todos estos servicios, a nuestro colegio público, a nuestro centro de salud público, a nuestra escuela infantil pública y a nuestro teatro donde podamos acceder a la cultura y a la plaza donde podamos relacionarnos con nuestros vecinos y nuestras vecinas. Porque evidentemente cómo se haga todo esto tiene ideología y está pensado para ver cómo queremos intervenir con nuestra administración al final. De hecho, ya lo dice Jorge Dioni en su libro Es la España de las piscinas, estas urbanizaciones cerradas, estos nuevos barrios que se están creando, porque también se preguntaba antes de, tenemos zonas antiguas que no dan cumplimiento a estos requisitos, pero es que los nuevos barrios que se están construyendo, ya se están construyendo también sin dar servicio a estas cosas. Están haciendo los nuevos barrios con autopistas gigantes diseñadas para los coches, con el centro de salud que no pertenece ni siquiera a este distrito, te tienes que ir a otro distrito, incluso a otro municipio, y que al final lo que hace es que las personas piensen que no necesitan los servicios públicos, porque al final se relacionan con sus vecinos y vecinas de su urbanización cerrada, no conocen al resto de vecinos y vecinas, además tienen que pagar por la sanidad, tienen que pagar por la educación y creen que la administración pública, el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el Estado, no les sirve para nada, y así hacemos gente desvinculada y desafectada de la política, que creo que no es el camino ni es lo que pretendemos, y es donde tenemos muchas posibilidades de avanzar y de cambiar, porque al final lo que buscamos es la buena vida. Queremos ciudades, queremos municipios donde se viva bien, donde además se viva bien, tengas lo que tengas en el bolsillo y sin desigualdades y sin desequilibrios territoriales, que es otro de las grandes lacras de esta comunidad, que se hablaba de Londres de 1800, que había diferencias del doble de esperanza de vida, pero es que vivimos en una comunidad donde hay diferencias de años de esperanza de vida dependiendo del municipio del que vivas, e incluso en la propia ciudad de Madrid depende del distrito en el que vivas, y creo que esto es una barbaridad que hay que combatir y que hay que luchar y que hay que trabajar por ello. Y también se ha hablado de dos elementos que yo creo que son muy importantes, que es la participación. Efectivamente nos falta mucha cultura de la participación, mucha educación en la participación y el acceso a la información, pero sin participación todo lo que se haga no va a ser estable, no va a ser a largo plazo. Necesitamos que la ciudadanía se sienta partícipe de su municipio, de su ciudad, y creo que esto también influye en que no vivas en tu urbanización cerrada, vayas a tu centro de salud privado, a tu colegio privado, y que al final te importe un pito lo que le pase al vecino, a la vecina de al lado, porque ni siquiera le conoces, ¿no? Y la perspectiva de género, es cierto que las ciudades se diseñan para hombre blanco heterosexual productivo, no jubilado, y además sin dependientes a su cargo, o que los dependientes a su cargo ya se encargan otras de cuidarlos, ¿no? Creemos que tenemos que hacer ciudades aptas, pensadas para los niños y las niñas. De hecho, hay autores de la ciudad de 15 minutos que piensan, diseñemos las ciudades como si fueras un niño de 8 años y la diseñaremos para todas, porque al final la persona mayor va a poder acceder a los sitios y las personas que tengan más capacidad, que sean este hombre blanco heterosexual productivo, también va a poder acceder a todos los sitios, y un niño de 8 años puede
puede acceder. Para esto necesitamos administraciones, que es lo que nos ha estado contando Fernando, y el problema es que la pandemia nos ha mostrado dos cosas. Por un lado, ha aprovechado para adelgazar la administración aún más de lo que ya estaba, pero por otro lado nos ha enseñado todo lo que la necesitamos, que es la administración. Somos débiles y estamos solos, ¿no? Es una manera de buscar este bien común y esta ayuda en común. Y por supuesto los proyectos y los presupuestos tienen ideología, buscan un objetivo, pero sin una administración fuerte, moderna y con recursos que nos den salida y respuesta a estos proyectos, pues no nos va a ser muy difícil poner en marcha todos estos cambios que además son necesarios, que no solamente que los queramos hacer, sino que además son necesarios. Necesitamos mejorar la administración, necesitamos renovarla, necesitamos modernizarla y sobre todo hacerla más robusta, más fuerte y más flexible, que no sea es que esto va a tardar 1000 años, es que este artículo nos lo impide. Y también necesitamos que la administración esté coordinada. Se habla de estos problemas que ha habido de competencias entre la comunidad y los municipios, pero necesitamos una comunidad y unos municipios que trabajen coordinadamente y en colaboración. En Getafe el ejemplo es muy claro, ¿no? Villaverde es una continuación directa con Getafe. Villaverde tiene sus problemas industriales y de reindustrialización que son exactamente los mismos de Getafe. ¿Se van a trabajar en conjunto? Pues habrá que ver si es posible trabajar esto en conjunto. Y en Manzanares, ¿no? En Perales del Río, justo la renaturalización acaba donde empieza el municipio de Getafe, porque se ha hecho desde el Ayuntamiento de Madrid y no ha llegado al municipio de Getafe. Esto no, creo que en una comunidad como la de Madrid, en una sociedad del siglo XXI, no se puede permitir que depende cuál sea tu administración, tengas unos servicios, unos recursos, una calidad de vida que si es otra. En definitiva, creo que el municipalismo tiene que ser el camino, pero no cualquier municipalismo, un municipalismo enfocado a ciudades y pueblos donde se viva bien, donde el objetivo sea el vivir bien y sea el bien común. No podemos hacer tampoco individuos sueltos que luchan entre ellos para conseguir ellos sobrevivir. Necesitamos esta política de la coordinación, del trabajo en común y tampoco de la competencia, porque al final también a veces estas políticas autonómicas y regionales lo que hacen es pelearse a los ayuntamientos entre sí para conseguir el servicio X o para conseguir ser el mejor en no sé qué. Y no podemos seguir así, tiene que ser una política de la cooperación, de la colaboración, porque si vive bien tu vecino del municipio de al lado, es más probable que vivas bien tú, si al final la administración trabaja en este camino. Hay que acabar con las desigualdades y con el desequilibrio territorial, que es una de las lacras de esta comunidad, y tiene que ser el faro que guíe todas nuestras acciones. Ya para terminar, muchas gracias a los asistentes, por supuesto a Fernando y a José, que creo que nos han enseñado mucho a lo largo de hoy, a los compañeros de Más Madrid Compromiso por Getafe por organizar estas jornadas que creo que son muy valiosas y que son el camino, y además por trabajar duro cada día por este modelo de ciudad que todos queremos. Y nada, que feliz sábado.